Es el programa que voy a grabar más tarde, ¿eh? Estamos ahora mismo con nocturnidad y alevosía. Sí, sí, la verdad es que lo siento, la zona de la costa y la N340 está imposible. Hay más turistas que vamos, paisanos de la zona. O sea que entonces te pilló en España. Sí, sí, estoy en Tarragona. Imagínate, es zona puramente turística. Porque tú, ¿qué épocas pasas en Corea del Norte? ¿O en qué momento del año estás allí y en qué momento estás aquí? En situación normal estoy unos 6 meses en Corea, pero no continuos porque tengo que llevar y traer diversas delegaciones. Así que más o menos el año en situación regular debe ser unos 6 meses en Corea, 3 meses en otros países extranjeros y unos 3 meses aquí, pero no continuos, sino, como digo, voy saltando de país en país. Porque, ¿cuál es tu cargo? Mi cargo es delegado especial para el Comité de Relaciones Culturales con el Extranjero, que es un ministerio en la República Popular Democrática de Corea encargado de todo el tema de relaciones internacionales, desde Ujú. deporte, ciencia, medios de comunicación, hago un poco de todo, no solo para España, sino para el resto de países. Oye, antes de nada, felicitarte porque hace apenas 3 meses estuviste aquí en mi tierra, en Santiago, concretamente en Santiago de Compostela, dando una charla en la Facultad de Historia y saliste poco menos que a hombros. Sí, la verdad que fue impresionante. O sea, tuvimos allí creo que calculo unas 1.100 personas. Obviamente la sala no daba para más de unas ciento y poco. Abrieron otras dos salas de la universidad, pero fue una lástima que no tuviéramos un espacio más grande. Pero bueno, en el futuro repetiremos. La bienvenida fue fantástica. A raíz de esa charla se ha ido la gente interesando por Corea y hemos formado una rama de nuestra asociación de amistad allí y esperemos pues que eso continúe en el futuro. Así que desde luego el interés es muy grande. Por lo visto estaba aquello que parecía un concierto de Justin Bieber. Yo no sé si estás acostumbrado a este tipo de recibimiento, a tanta afluencia. Sí, bueno, la verdad es que el tema universitario me he recorrido ya, creo, de las principales universidades por toda España, en Sevilla, Zaragoza, la Complutense de Madrid. Si la gente lo sabe con antelación, suele venir muchísimo público y normalmente no hay aforo suficiente para atender a todo el mundo. Sobre todo, de las más posiblemente preocupantes fue la que vi en la Jaume I de Castellón, porque en esa ocasión tanto el PP como el PSOE de Castellón públicamente quisieron vetar mi charla, quisieron censurarla, como se ha hecho también en otros sitios, ¿no? Y esa censura, pues claro, se volvió en contra porque lo que pasó al final es que, bueno, pues los jóvenes llegaron ahí a cientos y estuvieron a punto de cargarse la mitad de la universidad, porque no había espacio. Lógicamente hizo un efecto dominó. ¿Y no te sorprende esto? ¿No te resulta extraño? Tanto interés, tanto cariño, no sé. Lógicamente sí me sorprende, sobre todo viniendo de una cultura tan diferente, ¿no? No estamos hablando de Cuba, no estamos hablando de algo más cercano, ¿no? Que en origen, pues eso, pudieras parecer, pues, más, de alguna forma, pues más interesante, ¿no? La verdad es que me sorprende porque, claro, yo comienzo en los años 90, prácticamente la gente no sabía ni dónde estaba Corea, ni lo que sucedía en Corea, no había nada de información en bibliotecas o en cualquier lugar, y de repente, pues, este gran interés, sobre todo por parte de la juventud, me parece realmente excepcional, ¿no? Yo mismo no me lo acabo de creer, ¿no? Pero supongo que es también fruto de la crisis que se está viviendo, tanto ideológica como económica. Es que tú mismo has denunciado alguna vez lo deformadas y manipuladas que llegan las informaciones de Corea del Norte a Occidente. Entonces, tal afluencia, tal interés, el que te jalee tanta gente al representante de una dictadura en la que, según los medios, se ejecuta, se tortura gente, se hacen todo tipo de maldades, se atentan contra los derechos humanos. Entonces, a eso me refiero cuando digo que es sorprendente, ¿no? Que es extraño, que con la información que llega aquí haya como una especie casi de cariño. La cuestión es que ha existido hasta prácticamente bien poco un monopolio del control de los medios de la información.
Y antes, hace 20 años, 30 años, sí que la gente tenía solo el diario El País, ¿no? O unas pocas referencias para saber lo que pasaba tanto en España como en el resto del mundo. Claro, toda esa información está manipulada, la imparcialidad no existe. La persona que diga que es imparcial, el periodista que diga que es imparcial, miente absolutamente, porque ahí hay muchos tamices desde de la propia ideología del propio periodista para luego un consejo de reacción, la persona que paga tu salario, que al final es el que te va a imponer, ¿no? Unas determinadas cotas. Así que todo está manipulado. Por eso una misma noticia puede aparecer de formas totalmente diferentes en dos medios de comunicación. Y parece ser que, bueno, gracias a Internet y a otros medios alternativos, sobre todo de personas que han intentado, ¿no?, buscar un poco la verdad por detrás, pues la gente ya no se cree las cosas tanto como se las creía antes. ¿Y te has planteado que quizá la gente asista a tus charlas más por el hecho de que te hayas convertido en una suerte de celebridad que porque les interese realmente lo que sucede en Corea del Norte? O bueno, por esa rebeldía banal tan propia de la juventud, que todos hemos estado ahí, o por lo que tú decías también, por el hecho de que lo vean como algo prohibido y eso les interese más, no lo sé. Hay un poco de todo, está claro. Hay personas que vienen porque lo que quieren es un selfie o un autógrafo, ¿no? Hay personas que vienen realmente interesadas y que quieren involucrarse en conocer más a Corea, en viajar, sobre todo para verlo de primera mano el país. Y bueno, hay personas a nivel académico. Sí que me encuentro muchísimos casos de chavales que hacen estos trabajos ahora en la secundaria, que aquí en Cataluña se llama trabajos de recerca. Tienen que presentar una especie de mini tesis, ¿no? Pues desde chavales que presentan esa mini tesis a luego ya personas que están sacándose pues su carrera universitaria, que también quieren hacer una tesis sobre Corea. La verdad es que en el mundo académico también recibimos muchas peticiones. A nivel de los medios de comunicación, por supuesto, tanto españoles, sobre todo, más extranjeros, ¿no?, de otros países que en España, pero que quieren saber lo que pasa en Corea del Norte también desde Corea del Norte. No quieren escuchar lo que pasa en Corea desde Washington, desde, lógicamente, un país en el que no tienen ni idea. Yo no veo a nadie de un país como este en el que nos tomamos un poco a pitorreo a los que nos gobiernan, en el que hay una ironía y un sarcasmo con todo aquello que tenga ecos de política, que yo veo bastante sano. Yo no veo a nadie de un país así, de un país como el nuestro, queriendo vivir en un país en el que se le tiene un respeto marcial al líder. Vamos, al día siguiente yo creo que la gente estaría de vuelta. Pues no es así. Te puedo asegurar que cada día tengo peticiones de toda España pidiendo irse a Corea, bien sea para estudiar, para sacarse una carrera universitaria allí, porque en muchos casos pues o no tienen medios económicos para sufragarla aquí en España o quieren aprender de un país, de una cultura diferente, personas que solicitan trabajo, que solicitan asilo político, y he llegado a tener hasta comisarios de la Policía Nacional que querían jubilarse en Corea del Norte. O sea, las peticiones son variopintas. Muchísima gente está interesada en el país y, lógicamente, a pesar de esas grandes diferencias culturales o aparentemente, ¿no?, la gran diferencia, lógicamente, también política que existe entre ambos sistemas, la verdad es que hay mucha gente que está un poco harta de la jungla capitalista en la que se vive hoy en día, ¿no?, y que le gustaría ir a un lugar más tranquilo o donde la gente trabaja de forma común, no de forma tan individualista. ¿Y tú crees que una vez allí querrían quedarse? Sí, yo creo que realmente había mucha gente que está concienciada que obviamente se quedaría. Habrá gente que no, que es gente oportunista, que lo que buscan es un empleo y estarían trabajando unos años para sacarse un salario y luego, cuando tuvieran otra posibilidad, se irían a otro país, ¿no? O regresarían a España si tuvieran un buen empleo. Pero después habría otras personas que sin duda se quedarían, sobre todo cuando comprobarán la forma de vivir en el país. Es un país muy, muy tranquilo. Yo te he leído decir sobre la sociedad norcoreana una palabra que yo anhelo y echo en falta aquí, que es meritocracia. Así es. La meritocracia está presente en todos los aspectos de la vida diaria en Corea del Norte. Y una persona realmente se le admira socialmente, políticamente, por los méritos que haga en defensa del bien común. Así, al contrario, que en un país capitalista como en España o en los Estados Unidos, donde lo importante es que uno esté en top of the hill y sea millonario y todo el mundo admire o anhele, le envidia a esa persona que desea algún día llegar a ser como él y tener tanto dinero como él. En Corea es todo lo contrario. En Corea estás siempre pensando qué es lo que puedes hacer por el país, qué es lo que puedes hacer por el bien común, ¿no? Y eso realmente, pues, cómo
te lo compensa a ti, la comunidad, pues te lo compensa con esa meritocracia de la que conforme tú te dedicas al pueblo, pues el pueblo te lo reconoce y puedes recibir una medalla, puedes recibir una posición de responsabilidad y sobre todo, en definitiva, la admiración de tus compañeros. Lo que pasa es que, por lo que yo he visto, más que parecer que lo que tienes es que luchar por el bien común, parece que lo que tienes es que luchar por mostrar tu fidelidad al líder. De hecho, es que creo que incluso tenéis una escala en la cual se mide la lealtad hacia el líder. No, esa es una de las muchísimas noticias falsas. No existe ninguna escala y la lealtad al líder se supone porque es básicamente la lealtad al grupo. El líder es el nexo de unión de una sociedad de 25 millones de personas que no son de la misma familia, obviamente, pero a pesar de ser personas diferentes, porque cada uno tenemos nuestra personalidad y forma de ser, pues existe un nexo de unión. Esa es la figura del líder, ¿no? El nexo de unión. Entonces, si no tienes una fidelidad hacia el líder en este caso, no tienes una fidelidad hacia la unión, hacia la comunidad. Por lo tanto, te estás autoexcluyendo y obviamente pues tu vida pues va a ser bastante miserable, ¿no? Te toca vivir en Corea. Pues también, claro que hay personas pues que a lo mejor han ido a China y les gustaría que Corea fuera como China, pero es una minoría, ¿no? En ese caso, como digo, no hay una serie de unos grados de lealtad al líder, porque a uno se le valora no por cuántas flores al líder, sino por lo que está haciendo, por el bien del país, bien sea en el campo médico, en el campo cultural, en el campo deportivo, en cualquiera de los ámbitos de la vida diaria. Alejandro, me gustaría conocerte bien y conocer tu historia a fondo, pero bueno, creo que lo ideal, más que nada por tener un contexto, es empezar por el principio. ¿Por qué hay dos Coreas? Hay dos Coreas porque los Estados Unidos la dividen al final de la Segunda Guerra Mundial. Una vez finaliza la Segunda Guerra Mundial, con el famoso lanzamiento de las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, los norteamericanos ocupan Japón, desarman al Imperio japonés, pero claro, Corea era colonia japonesa, ha estado dominada prácticamente 40 años por el Imperio japonés, sometida, y los americanos pues aprovechan a que tenían que desarmar los remanentes de ese ejército japonés para entrar en la península. En la parte norte, las guerrillas comunistas, nacionalistas, un frente amplio liderado por el presidente Kim Il-sung avanza liberando al país, pero por el sur entra el ejército de los Estados Unidos hasta que básicamente se encuentran en la mitad, los coreanos con los norteamericanos. Y los norteamericanos, pues obviamente no quieren ni perder el territorio que acaban de conquistar, ese nuevo territorio tras la victoria de la Segunda Guerra Mundial, y mucho menos lo que quieren es que el comunismo se expanda por el resto de Asia. Cosa muy fácil de que suceda porque la mayoría de gente vivía de forma miserable, obviamente, no tenían prácticamente que comer, no tenían trabajo, eran analfabetos y el comunismo pues les iba a facilitar todo aquello que tenían. Así que los americanos establecen sus bases militares, crean una colonia militar en Corea del Sur, una colonia y un control militar que continúa hasta ahora, hasta el 2017. Hasta la actualidad, el ejército de los Estados Unidos controla la zona sur de Corea militarmente. Los propios surcoreanos no son dueños de su destino ni pueden defender a su país. Así que esa dominación colonial pervive en forma de leyes, sobre todo en control militar de los norteamericanos, y esa es la gran desgracia de Corea. Familias y un país dividido por los intereses de las grandes potencias. Ya sabemos también más o menos el porqué de las tensiones con Estados Unidos. Más adelante también te comentaré algo al respecto. ¿Cómo empieza tu colaboración con el país? Mi colaboración empieza por el interés en el socialismo, en el comunismo, cuando era bien joven, apenas con 15 o 16 años, y además mi interés en la cultura oriental, la filosofía, las religiones orientales. Entonces se formó una simbiosis perfecta en la que había lógicamente un agujero absolutamente negro. Estamos hablando de los años 90. Como digo, pues Corea solo se sabía algo de la guerra de Corea, no se sabía nada más. Se sabía que había habido una guerra. Y en ese entonces un amigo mío me dice que hay unas familias norcoreanas viviendo en Madrid y que hacían una recepción diplomática, por decirlo así, aunque no habían relaciones todavía con el Reino de España. Pues eso, como un chaval me presenté allí y me atendieron con 16 años, pues como cualquier otro invitado de honor, que iba personal de la Organización Mundial de Turismo, iban otras personalidades sindicalistas, políticas de España de aquella época. Me acuerdo que ahí encontré a Marcelino Camacho, que estaba invitado también. Y bueno, yo era un chaval pues que no era nadie, un chaval joven.
pero me atendieron como si fuera el representante de Corea, el embajador en ese momento me atendió como si fuera su hijo, ¿no? Me llenó de material y me dijo que me invitaría a visitar Corea. Y a Supongo que partir de ahí, que por lo extraordinario del caso también, claro, dirían, anda, este chaval con estos intereses en nuestro país, aquí en España. sí, sí, así es, así es. Fue una cosa, supongo, que le llamó la atención, siendo tan joven, además estaba muy determinado a conocer el país, a saber más, y eso fue lo que supongo que de alguna manera le llamó mucho la atención y me dedicó un tiempo considerable, y ese fue mi primer contacto, digamos, con Corea del Norte, fue a raíz de esa visita en Madrid, y desde entonces pues se convirtió en una pasión en mi vida, ¿no? Hasta el día de hoy. ¿Y qué sientes el primer día? Bueno, ¿cuándo llegas tú a Corea del Norte, físicamente hablando? Pues al poco tiempo de estar en la embajada me dieron la posibilidad de visitar unos días Corea. Así que estamos hablando en torno al año 92, 1991, 1992. Por ahí tiene que ser mi primera visita. Y lógicamente llegas y con una gran ilusión porque te has estudiado todo, te has empapado de todo, pero quieres verlo en la realidad, ¿no? Sí que en esa época todavía el país estaba bastante bien económicamente. Luego sufrió una crisis tremenda a partir del 94-95, en las que las cosas cambiaron mucho hasta que se recuperó en el 2000. Pero vamos, esa época Corea era el país socialista más rico, ¿no? Entre todos los países de ese ámbito. Tenía mucha producción y una economía, de hecho, superior a la de Corea del Sur. ¿Y recuerdas cómo fue ese momento en el que pisas suelo norcoreano por primera vez, que en aquel momento para ti era un sueño? Exacto, pues es como eso, es como vivir un sueño, y más siendo joven, ¿no? Siempre pues con la amabilidad que caracteriza al pueblo coreano, ¿no? Y sobre todo la hospitalidad. Pero vamos, recuerdo la anécdota que fue muy graciosa, nunca lo olvidaré, que mi guía, que hablaba castellano, Pak Kwang-un, que ya falleció, él era mi guía, me tenía que acompañar a todas partes, más siendo joven y tal, la primera vez que visitaba el país. Y me acuerdo que había una pareja de coreanos que estaban desayunando en el mismo lugar donde me encontraba yo, cerca del hotel, y me cogieron del brazo sin hablar, porque claro, solo hablaban coreano y yo obviamente no hablaba la lengua, no entendía nada, y se me llevaron a dar un paseo por el río, ¿no? Claro, cuando mi guía se enteró, vino al hotel, buscó por todas partes donde había estado desayunando y no me encontraba, pues se movilizó, bueno, fue un escándalo, ¿no? Se movilizó la mitad de la capital buscándome y resulta que eso, que me habían cogido esta pareja y se me habían llevado a pasear, ¿no? En fin, y esa naturalidad y espontaneidad y sobre todo ese cariño que me entregaron, ¿no? Los coreanos, a pesar de ni siquiera hablar la lengua, pues fue lo que me acabó de llenar, ¿no? De comprobar como una sociedad donde hay unos valores que todavía se conservan, que por desgracia se han perdido en muchos países del mundo. Y tú cuando estás allí y ves la cara de Kim Jong-il, porque en aquel momento era Kim Jong-il quien tenía el mando, ¿no? Sí, sí, Y, sí, porque Kim Il-sung fallece en julio del 94, así que sí, sí, Kim Jong-il tenía ya el mando. y llegas allí y ves la cara de Kim Jong-il por todas partes, esas estatuas colosales de bronce. ¿Cómo? Es que no sé, yo creo que en la misma situación diría, pero ¿qué coño es esto? O sea, ¿por qué todo esto? Claro, pero eso, para eso hay que entender, a mí lógicamente al principio también me chocaba mucho, para eso hay que entender un poco cómo es la idea oriental, cómo les agrada embellecerlo todo, ¿no? Ujú. Confucianismo, el budismo, hay una serie de pensamientos y filosofías que son muy diferentes a las occidentales, que claro, son chocantes. Entonces, entender a Corea no es solo entender el sistema político, hay que entender a los asiáticos, a su forma de vida. Me comentaban, por ejemplo, muchos amigos que han estado trabajando en importantes empresas en Japón y en otros países, pero sobre todo en Japón, por ejemplo, cómo encontraban tantas similitudes entre la sociedad japonesa y la sociedad coreana, ¿no? A pesar, pues, eso, son países diferentes, lenguas diferentes, y de hecho sistemas políticos, pero se encontraban prácticamente como en casa, como en Japón, entendían, ¿no? Cosas tan sencillas como dar algo a alguien jamás se entrega con una sola mano, se entrega con dos manos, porque eso significa que no estás escondiendo nada. Para nosotros eso es muy raro. Lanzar un objeto a alguien, por ejemplo, toma las llaves de mi coche y tú le lanzas a tu amigo las llaves de tu coche. Eso no Mm. se hace nunca en Corea. Eso significaría que quieres entablar una disputa, una pelea con alguien. Es un Siempre poco se como deposita. retar, ¿no? Como quien tira un guante. Exacto. Es una cultura tan, tan diferente y con unos principios
milenarios que son tan diferentes a la cultura occidental y a la que estamos acostumbrados, que no toma ni un día ni un mes en entenderlos. Se necesitan años y sobre todo mucho tiempo de convivencia en Asia. La persona que ha vivido en Asia bastante tiempo suele entender pues muchas de los aspectos de la cultura norcoreana. Esto me está recordando algo que pasa en una cultura, en un país mucho más cercano al nuestro, a España, como es Irlanda. Yo estuve viviendo unos meses en Dublín y una de las cosas de las que me advirtieron nada más llegar es de que cuando esté en un bar y pida 2 cervezas, 2 copas, lo que sea, que tenga cuidado de no hacer, ¿cómo te explico? El símbolo de la victoria con las yemas de los dedos mirando hacia ti, ¿sabes? Sí, para pedir, porque eso es una ofensa, viene siendo algo similar a un corte de mangas. Sí, claro. Y como aquel que dice Irlanda está aquí al lado, ¿no? Claro, o sea, claro. Y un gesto, pues tú estás intentando simbolizar algo, expresar algo, que en la cultura que te recibe, pues es totalmente diferente. Y yo he visto casos, pues bastante chocantes, ¿no? En este aspecto de personas, por ejemplo, arrogantes, ¿no? Que bueno, vienen y no quieren entender la cultura del país que visitan, sino que quieren imponer su cultura y su forma de ver las cosas en una nación de la que no saben nada. Y claro, pues al final hay problemas, ¿no? Pero en muchos casos son simplemente malentendidos, pero la verdad es que eso te demuestra cómo incluso cosas triviales pueden crear casi un conflicto diplomático. Yo, aparte de las imágenes de los líderes por todas partes, de esas estatuas colosales, otra cosa que me choca e incluso que me resulta, no sé cómo decirte, un pelín siniestro, son esas canciones al líder en los colegios, en la guardería, no sé, lo he visto en los documentales estas representaciones y estos niños cantándole estas canciones que aquí se les cantarían, qué sé yo, al Ratoncito Pérez o a cualquier personaje infantil, y ahí se las dedican al líder. No sé, y a mí me imagino que a ti también te chocaría en su momento. En mi momento, sí, claro, todo al principio desde luego era chocante, pero luego vas entendiendo las cosas. La forma de entender, como digo, es que somos una gran familia. En esa gran familia existe un aprecio hacia el nexo de unión, que en este caso es la figura del líder. Para que los niños se sientan parte de esa unión y aprendan a vivir en comunidad, compartiendo los unos con los otros y luchando conjuntamente, se les inculca la idea de que tienen un padre biológico, pero luego tienen un padre, por decirlo así, estatal, ¿no? Que es la figura del líder. Por eso se cantan esas canciones, pero no es tampoco muy exagerado si lo comparamos aquí. Yo, por ejemplo, en mi infancia, ¿no? Que estabas escuchando a Madonna todos los días, y venga Madonna, Michael Jackson, o sea, era raro el chaval de educación general básica que no estaba todos los días tatareando pues algo que te inculcaba la radio o la televisión todos los días, te gustaba o no, porque ibas en el autobús del cole y sonaba, ¿no? O sea, ahí había una variedad, por lo menos. No era el protagonista, no era Madonna cantándole al líder, Michael Jackson cantándole al líder. No, tampoco muchas. Había variedad de lo que te impone la cadena comercial. O sea, los 40 principales que ya se llevaba en esa época, era machacante todo el día la misma música. O sea, tampoco había demasiado por ahí, ¿no? En los 80, pero vamos, que sí, que empezaron luego con la movida madrileña y cosas un poco más raras y estrambóticas, pero la gente seguía escuchando Madonna. La cuestión está en que si uno se va a estos conciertos o ve a la gente, ¿no?, que acude a un concierto y sigue a un cantante porque le gusta, porque lo aprecia, pues bueno, hay gente que incluso acampa una semana antes para poder entrar y luego casi se vuelve loco, ¿no?, cuando viene el artista. Así que la diferencia es que en este caso pues está orientado no a un aspecto comercial, sino a un aspecto más político, ¿no? Sí. Has dicho lo de que a los niños se les inculca de manera de que, bueno, que tienen un padre, pero luego hay otro padre incluso superior jerárquicamente, que es el líder. ¿Cuál es la religión en Corea del Norte? Porque parece que adopta un poco el papel de deidad, el líder ahí. No, eso no es correcto, no es una... No lo sé, es simplemente una idea, una apariencia, no sé cómo decirte, no lo sé, por eso te lo pregunto. No sé, al líder no se le reza, ni está uno obligado a postrarse ante él o a cada uno de los retratos. Eso es totalmente mentira. O sea, no existe una obligación. La gente lo hace de forma natural, como forma de respeto no solo hacia el líder, sino a la unidad del pueblo, ¿no?, y a la ideología política. En este caso, las religiones principales, que son las que han existido
desde antaño en el país son el budismo, luego está el chondoísmo, que es una religión originaria de Corea, propia, nacida allí cerca del año 1800, y luego el cristianismo, que también vino a través de Occidente, ¿no? Vinieron muchos misioneros y dentro del cristianismo hay evangelistas y hay cristianos católicos, ¿vale? O sea, catolicismo y protestantismo. Y luego esas serían las 4 religiones principales. Luego hay personas que no tienen una creencia, que son ateos, otras personas que únicamente pues siguen los principios, digamos, espirituales y filosóficos tradicionales. Por ejemplo, hay una fiesta especial en la que se reza a la luna para que traiga buena salud a la familia, ¿no? Y esto es una cosa, aunque uno no tenga una religión, pues va ese día y le reza a la luna. O sea que existen determinadas creencias espirituales que son muy interesantes porque no se dan en otros países socialistas, donde normalmente cualquier elemento religioso o filosófico era desterrado totalmente de la sociedad. Es que hay una cosa que me confunde. En el documental de Propaganda Game, que es un documental que además cuenta con tu aprobación, dan a entender que no hay libertad religiosa en Corea del Norte e incluso que las imágenes que se ven en una iglesia cristiana son un poco un montaje vuestro. Bueno, la cuestión es que de Propaganda Game es de lo mejor que se ha hecho porque por primera vez nos han dejado hablar a Corea del Norte, aunque sea un poquito. Aunque 3/4 partes están dedicadas a gente americana o cercana a la Secretaría de Estado de Estados Unidos, o sea que van a ir en contra y a insultar y atacar a Corea, por lo menos se nos da un pequeño espacio y el impacto que ha tenido ha sido brutal. Es uno de los documentales más vistos en Netflix y yo cada día recibo decenas de comentarios de gente, sobre todo de Estados Unidos, diciendo cómo ha cambiado su perspectiva de Corea del Norte desde que han visto ese documental, solo por el hecho de tener un pequeño espacio para contrarrestar la terrible propaganda que emiten todos los días los medios generalistas, ¿no? Entonces, por eso, lógicamente, tiene mi aprobación y yo he estado al lado de Álvaro desde el principio que generamos este proyecto, ¿no? Con Morena Films. Álvaro Longoria, que es el director del documental. Exacto. Álvaro Longoria, que también hizo Hijos de las Nubes, con el tema del pueblo saharaui, etcétera. Entonces, le interesan estos temas, pero él mismo te puede contar hasta donde te pueda contar la presión que sufrió hasta que pudo sacar el documental y las veces que tuvo que editarlo y que tuvo que recortar porque le llegaron a expulsar de festivales de documentales diciendo que era un propagandista del régimen norcoreano. Entonces, él mismo le ha reconocido que se vio, como me sucede a mí, por una vez en su vida, ¿no? Se vio vilipendiado, atacado, insultado, cuando jamás ni él es un comunista ni ha intentado poner bien a Corea del Norte, sino se ha limitado a dar una visión bastante imparcial de lo que ocurre en Corea, ¿no? De lo que pasó en Corea. Pero claro, dentro de esas ediciones, pues le presionaron mucho antes de meterlo en el circuito comercial. Obviamente él no lo ha hecho por amor a Corea. Lógicamente, Morena Films y tal tienen que vivir y tienen personal, es una empresa, tienen que ganar dinero y tienen que meterlo en un circuito comercial. Y esa presión comercial pues les obligó también a rebajar bastante el tono imparcial y situarse un poco más en eso de que a lo mejor es posible que esto esté todo preparado. Sí, porque bueno, él destacaba también que todo el mundo cantaba muy bien en esa iglesia y que nadie en esa iglesia eran las primeras personas que se encontraba que no llevaban un pin del régimen. Las personas llevan, de hecho, un pin de nuestros líderes, lo que pasa que cuando van normalmente a los templos a orar o se visten, por ejemplo, con el hábito y tal, se lo retiran, pero luego se lo vuelven a poner. No es que no lo lleven en su vida diaria, sino normalmente se lo retiran cuando están haciendo, pues en este caso era la iglesia católica, creo que era, la católica o la protestante, no sé, una de las dos que visitamos. Pero bueno, lógicamente eso no es un show. Nosotros no estamos ni para hacer shows a los turistas, ni shows todos los domingos, únicamente para agradar a nadie. Si una cosa está clara es que Corea del Norte hace lo que ella cree, independientemente de lo que le imponga el mundo. Así que Corea no va a estar haciendo un show solo para complacer a unos turistas o a unos visitantes extranjeros. Volviendo a los inicios de tu relación con el país, ¿cómo fue tu primer encuentro con Kim Jong-il? Bueno, ¿y conoces al padre y a la vez ya al hijo, a Kim Jong-un, o a Kim Jong-un lo conoces más adelante?
No, a nuestro presidente Kim Il-sung no tuve la posibilidad de conocerle, a nuestro líder Kim Jong-il sí tuve la posibilidad de saludarle en varias ocasiones en los eventos estatales, ¿no? Ujú. Pero no he podido nunca llegar a tener una conversación privada, pero sí mediante carta, mediante email. Y con nuestro líder actual, con el mariscal Kim Jong-un, he tenido la posibilidad de estrecharle la mano también, pero no he podido tener todavía un encuentro personal que lógicamente es el deseo de cualquier norcoreano, ¿no? Pero nosotros entendemos que no está allí, pues eso, como una superestrella en la que todo el mundo quiere encontrarse con él. Obviamente, él tiene mucho trabajo que hacer y la forma de ser coreana, nuestra forma de pensar es no, o sea, no perturbar en su trabajo, porque no es importante únicamente encontrarse con él, porque tenemos vías de comunicación. Entonces, se usan las vías de comunicación protocolarias, pero sí que le he podido llegar a dar la mano y estar con él en varios eventos estatales. Quería hacerte una pregunta, sobre todo para quitar un poco ese halo de sectarismo que rodea la figura de Kim Jong-un, o sea, que recibimos nosotros aquí, ¿eh? Simplemente que me digas defectos del líder, es decir, no sé si 3 defectos. Es que no he oído a ningún coreano decirlo, y el hombre, por supuesto, es que tiene que tener cosas malas como tiene todo el mundo, porque es humano. Claro, por supuesto, así es, pero es también la forma de ser coreana, ¿no? Ujú. La forma de ser coreana no solo en nuestro líder, en cualquier invitado extranjero no va a estar nombrando sus defectos. Es una forma de ser ya en la que el coreano no piensa de forma negativa y no piensa de forma envidiosa o de forma destructiva, como sucede en España, ¿no? Que parece que la envidia sea el deporte nacional. Solían decir que el problema, creo que era Reverté, alguno de estos decía que el problema de España, sí creo que era Reverté, no solo que España fuera muy envidiosa y la envidia fuera el deporte nacional, sino que además de ser envidioso, la gente quiere destruir aquello que los otros tienen. O sea, es una envidia doble, ¿no? Entonces, esta forma de ser en Corea es incomprensible. En el caso de nuestro líder, pues sucede igual que a cualquier invitado extranjero, que a un vecino. No se enumeran las cualidades negativas y mucho menos delante de los demás. Pero sí, lógicamente, todo el mundo tiene defectos. O sea, yo lo que puedo decir que conozco de nuestro mariscal, pues uno de los problemas que veo grandes es el tema de fumar, ¿no? Él fuma mucho, mucho. O sea, es un cigarrillo detrás de otro, cosa que, bueno, no solo por su salud, por todo lo que representa, es lo que puedo decir, el único aspecto negativo que le recomendaría que no hiciera, ¿no? Porque es que otra cosa, o sea, yo ahora mismo no tengo referencias de cosas suyas o de alguna instrucción o algo que haya dado negativo, ¿no? Contra la gente o contra el sistema. Si Es que hubiera, por ejemplo, decidido cambiar el sistema, pues lógicamente lo diría, pero es que es continuista total. Es que tú mira, qué maravilla si aquí de Mariano Rajoy dijésemos que el único problema o el único defecto que tiene es que fuma. Claro, yo de lo que puedo decir, de lo que le conozco personalmente y de los camaradas y los amigos que están en torno a él, ¿no? Y lo que he podido ver cuando he estado junto a él en las celebraciones estatales, pero es que tanto en sus comunicados como en su trabajo por la gente, por el pueblo, no puedo añadir cosas negativas, ¿no? ¿Qué más? O sea, que Pero sea que hay algo que él haya hecho mal o algo que él haya hecho con lo que tú no estés de acuerdo. ¿Alguna es que decisión que él haya tomado? Es que lo único que, si me obligas a rebuscar, Ujú. lo único que puedo decir es, por ejemplo, el tema de Dennis Rodman, ¿no? Dennis Rodman, Ah, sí, siendo sí. un personaje, es un personaje, pues, un poco curioso, ¿no? Cuanto menos, vistiéndose de novia y con sus Sí. piercings y tal. O sea, pues, ¿qué pasa? En la cultura coreana, esa forma de ser, de vestir, etcétera, etcétera, no está bien vista, ¿no? Es más conservadora, es una forma de ser, pues, diferente, ¿no? Y que él pues vive no solo vive en el capitalismo, sino en un mundo capitalista salvaje en la que ese hombre pues será millonario, obviamente, ¿no? Entonces, esa excentricidad, pues creo que no le ha favorecido. O sea, la gente en Corea, Contrasta, ¿no? Con viendo... la sencillez de Corea muchísimo. Realmente es como un personaje antitético en lo que es Corea del Norte. Claro. A nuestro mariscal le gusta mucho el básquet y por eso, a ver, lo que dice Rodman de que es un gran amigo y de tal, no lo es tanto porque si uno además ve las imágenes, por ejemplo, cuando están haciendo la presentación de básquet, incluso cuando Rodman le regala la camiseta de la NBA y tal, hay una diferencia de 3 metros, ¿no? De ellos. Luego, Rodman saca fotos con él juntos en una mesa, pero en la que han borrado con Photoshop al traductor, porque hay un traductor entre medio de los dos. Pero Rodman las borra para, claro, para darse más bombo y platillo. Así luego consigue más millones de sponsorización de otras marcas. Entonces,
no es tanta la amistad, pero sí que Dennis Rodman ha dejado una mala huella en el pueblo coreano, porque donde se alojaba, todos mis amigos del Ministerio de Exteriores me han contado que por las mañanas se bebía 1 litro de vodka entero, no comía nada, se bebía una botella de vodka, pero bueno, el problema no es solo que empiece a estar borracho primero de la mañana, sino que el hombre cogía y estrellaba la botella contra la pared en el hall de un hotel. O sea, claro, me lo creo, me lo creo perfectamente, vamos. Viniendo de Dennis Rodman, eso me parece incluso suave, me parece poco. Uf, pues claro, esto, si ya a una persona le puede parecer pues de un bárbaro, en Corea es algo inaceptable. O sea, y entonces, claro, en Corea todo el mundo se conoce, como digo, somos una familia, la gente se habla unos a los otros, se corren los rumores, y la verdad es que tiene mala prensa entre el pueblo coreano, Dennis Rodman, ¿no? Así que probablemente creo que esas visitas que hizo, pues han perjudicado un poco por la forma de ser de Rodman. Claro, nuestro líder, pues le invita en este caso por el tema deportivo, pero claro, la persona es la que es y su personalidad es así, Rodman, y choca con el pueblo coreano. Creo que por eso esta última vez también que ha visitado ya no se ha encontrado con nuestro líder, se ha encontrado solo con el Ministerio de Deportes. ¿Qué amistad más rara? Es que entiendo que la motivación que tiene Kim Jong-un en ese momento sea deportiva, pero es que hay 40 baloncestistas, 40.000 baloncestistas a los que podría haber invitado antes que Dennis Rodman y que seguramente se habrían comportado muchísimo mejor. Es que Rodman... No, la invitación no viene de nuestro líder, ¿eh? O sea, esto es una propuesta propia de... muestra él el interés. Claro, o sea, correcto, que él obviamente no lo hace por amor a Corea o por la paz en el mundo. Yo estoy seguro que su interés detrás es básicamente económico. Claro, o sea, irse a Corea, y además como pasa de todo y como en Estados Unidos le van a tomar pues por un personaje extraño, friki y tal, pues un poco como que pasa desapercibido, se le deja hacer, ¿no? Se le deja hacer. Así que yo creo que, porque de hecho esa petición me llega a mí, la petición de la visita en la que... ¿Eso lo gestionas tú? Sí, en un primer momento me lo mandan a mí, pero claro, al ser norteamericano, las peticiones cuando me llegan de Estados Unidos las tengo que pasar a nuestra delegación en las Naciones Unidas, en Nueva York. Allí tenemos una representación y tenemos a un grupo de diplomáticos norcoreanos trabajando en las Naciones Unidas. Así que digamos que la misión diplomática de Corea del Norte en la ONU en Nueva York es la que hace de embajada extraoficial en los Estados Unidos. Así que lo que hice, pues les dije, les di los datos y que se pusieran en contacto con mis compañeros en Nueva York. Y entonces ya ellos hicieron el trabajo y lo pasaron al Ministerio de Deportes, etcétera, hasta que lo invitaron. Pero vamos, sé de buena tinta que fue una propuesta suya y de su manager, porque me llegó a mí primero. ¿Se sabe la edad de Kim Jong-un? Pues en origen sí, 8 de enero de 1984. 83, vale. Es que no sé en dónde leía que era un auténtico misterio la edad de Kim Jong-un. Yo acabo de entrar ahora mismo en la Wikipedia y acabo de ver efectivamente lo que tú estás comentando. 8 de enero de 1983. Además es creíble, es una fecha perfectamente creíble. 80, o sea, no puedo decir con total seguridad ahora mismo 83, 84, pero vamos, es uno de esos 2 años. La cuestión es que también Wikipedia no funciona, claro, vamos, al 50%. En mi propio perfil sigue saliendo que he nacido en Reus, y el primero que entra lo edita y se inventa cualquier cosa. Así que bueno, Wikipedia está bien para cosas químicas y físicas. Ya está. Y debajo de la Wikipedia de Kim Jong-un sale el Twitter de Kim Jong-un, que bueno, que es @norcoreano, que es un personaje con muchísimo ingenio que tenemos aquí en España. Sí, ingenio y también un poquillo cara dura. Oye, ahora que estábamos hablando de los defectos de Kim Jong-un, que bueno, que realmente, bueno, pues fumar y las malas compañías, eso es lo que hemos sabido. Ahora que hablamos de eso, una cosa que a lo mejor es una tontería, es una tontería, pero a mí me ha llamado muchísimo la atención, y es que viendo los documentales me he dado cuenta de que en Corea del Norte todos están delgados. En los vídeos que yo he visto, todo el mundo está delgado, hombres y mujeres muy delgados, y solo hay un norcoreano con sobrepeso. Que adivina tú quién es.
Bueno, esa es el típico tópico que yo he desmontado varias veces en Facebook, echando fotos, que parece mentira que tenga que echar fotos a chavales regordetes para demostrar que eso no es cierto. O sea, si es verdad que la absoluta mayoría de la población hace mucho ejercicio, es parte de la vida diaria, en las empresas, en todas hay pues tenis, hay posibilidad de hacer badminton, se hace muchísimo deporte en el país, pero la gente que normalmente se dedica a estar sentado siempre en reuniones, en el coche y en el avión, o sea, en el avión y tal, pues obviamente son personas que tienden al sobrepeso. Entre mis compañeros también, pues hay algunos que además me echan la bronca y me dicen, por ser amigo tuyo, tengo que trabajar aquí en el ministerio y ha engordado 5 kilos. O sea, a ver, eso es también forma parte de esa propaganda y un intento de insulto velado. Cuando la persona no tiene algo más que decir, pues te suele decir, como me decían a mí en EGB, gordo, gordo. O sea, es que es patético. No. Te juro que no sabía que te habían comentado esto, y te lo juro que te lo digo desde la más absoluta sinceridad, no Sí, con... no, eso lo han repetido, o sea, lo suelen repetir muy a menudo en Twitter y en otros sitios, pues la gente ignorante, la gente que no está en Corea del Norte no sabe la realidad. Como digo, si bien es cierto que la gente no está delgada, está fibrada, o sea, realmente son atletas, porque practican muchísimo deporte, son súper ágiles, la mayoría de coreanos también, un ejército de 1 millón de personas, obviamente, si estás en el ejército, no estás todo el día sentado, haces mucho deporte, y bueno, eso hace pues que la gente en general tiene un nivel a nivel físico, pues están muy fuertes. Después la alimentación ayuda un montón también. La alimentación en Corea no tiene nada que ver aquí, ni congelados, ni refritos, o sea, todo natural, recién hecho, sin aditivos químicos, sin pesticidas y porquerías. Entonces, todo eso, cualquier persona que va y se alimenta en Corea durante 2 semanas baja peso porque es que ya de por sí la comida es excelente, ¿no? Y natural. Y todo eso pues contribuye a que la mayoría de la gente esté en buena condición física, pero la gente que se dedica a las cosas más sedentarias, que pasa muchísimas horas delante del ordenador y en reuniones, pues obviamente tiendes a incrementar de peso. No, has dicho que esos comentarios muchas veces vienen de ignorantes que no conocen, que no han estado en Corea del Norte. Bueno, quiero subrayar que yo soy uno. Quiero partir de la asunción de que lo soy, y de que esta charla que estamos manteniendo la hago desde la más absoluta ignorancia, y porque quiero conocer tu versión, porque eres, bueno, pues eres una figura privilegiada a la hora de preguntar cualquier cosa acerca de Corea del Norte. Eres una buena referencia, pero que parto de esa base, que yo en ningún momento, lo que yo te digo es porque lo he visto, además lo destaco, es que he visto en documentales, he leído, nada más. Solo... Sí, claro. No, sí, lo entiendo perfectamente y por eso te respondo, o sea, no me enfado contigo, ¿no? Me enfada un poco la gente, ¿no? Las cosas que se llegan a idear y las tonterías que llegan a decir, pues únicamente, muchas veces con la intención únicamente de insultar, ¿no? De una forma infantil. No, yo te lo decía esto también porque, bueno, tú mismo hablas en The Propaganda Game de que hay cierta escasez de recursos en Corea. De hecho, creo que está entre los 10 países más pobres del mundo en Producto Interior Bruto per cápita. Pero es que luego las construcciones, los edificios de Pyongyang, las celebraciones, las exhibiciones militares, que son espectaculares e hipnóticas, que es una cosa que es un auténtico, es una gozada verlo, pero eso tiene que salir por un pico. Entonces, bueno, por eso también me llamaba la atención esa alternancia de que, por ejemplo, los que están en el gobierno se vean más redonditos y los que están más abajo, los trabajadores de a pie, más delgados. Pero es lo que te digo, la pregunta iba por ahí, no era un insulto, ni era una falta de respeto, ni mucho menos a Kim Jong-un. Sí, de todas formas, el tema del Producto Interior Bruto y todo esto es muy gracioso porque la propia Corea del Norte no emite ese tipo de información. Esto viene todo de Estados Unidos o de Corea del Sur en el peor de los casos, ¿no? O sea, no tienen ninguna referencia, eso es básicamente también forma parte de esa propaganda. Sí tuvimos una hambruna muy importante que yo, como he estado ahí y he estado ayudando al país a aportar mi granito de arena para salir de ella, pues eso, del 95 al 2000 hubo problemas muy serios, pero en la actualidad eso ya no se reproduce a nivel de cantidad de alimentos. Sí que todavía pues no se pueden importar frutas tropicales, no se pueden importar determinados lujos, pero la gente tiene para comer y de hecho toda la población tiene para comer, ¿no? No como en España, de niños que se quedan sin comer en un momento del día
o jóvenes universitarios que se ponen a rebuscar en las basuras la comida caducada. Eso al menos en Corea no pasa porque ahora mismo, por ejemplo, en la actualidad, le corresponden 400 gramos de arroz por persona, sin excepción, aparte de 3 huevos, aceite, todo esto lo provee el Estado de forma gratuita. Aparte uno tiene su salario y se va al supermercado, pero vamos, que no hay ni una sola persona por lo menos pasando hambre, mientras que en países productores, grandes productores, la despensa de Europa como es España, hay gente pasando hambre. Esa es la gran diferencia, ¿no? ¿Y Corea del Norte es el país más militarizado del mundo? Pues no sé si por número de tropas no, pero comparándolo entre habitantes y militares, probablemente sí. Probablemente si de 25 millones de personas hay 1 millón en el ejército popular regular y luego hay cerca prácticamente de 6 millones en la milicia, que es la Guardia Roja Obrero Campesina, o sea, tanto los obreros como los campesinos un par de veces al año tienen maniobra militar también para defender a la nación. Así que podríamos decir que básicamente el país está preparado como una zona de operativo de guerra para defenderse ante cualquier ataque de los Estados Unidos en cualquier momento, porque ya lo tuvo, ¿eh? Ya lo tuvo. Desde el 50 al 53, los norteamericanos lanzaron más de una bomba por habitante, ¿eh? En la comparación. Guerra de Corea. Exacto. En la guerra de Corea, los americanos lanzaron más bombas que en la Segunda Guerra Mundial. Así que fue una barbaridad que no quedó absolutamente piedra sobre piedra y como ya lo vivieron, pues no quieren que se vuelva a repetir. Bueno, y es el país más militarizado del mundo y armado hasta los dientes. ¿De dónde sale todo eso? Pues esa es una de las características propias, ¿no?, del Chaju. Chaju en coreano es la autosuficiencia. Corea, desde su liberación, lo primero que hace es establecer una industria pesada muy importante, porque la industria pesada es la base de la industria militar. El presidente Kim Il-sung sabía que la única forma de que Corea no estuviera ocupada de nuevo por los 2 imperios que ya le atacaron, por el japonés y el americano, era teniendo un ejército poderoso. De nada valen las buenas palabras si llega el más fuerte con el garrote más grande y te elimina. Así que la industria militar se empezó a desarrollar en 1948, así que ya son 70 años de industria de conocimiento militar muy desarrollado y sobre todo de forma autosuficiente. El acero que va a los tanques o a los submarinos hasta el último tornillo de los misiles intercontinentales, todo esto está producido en el propio país. Incluso el combustible nuclear, el uranio y el plutonio vienen de las propias minas. Así que únicamente se trata de usar los propios recursos nacionales que existen para tener esa industria de defensa. No hay que gastarse millones en importar. ¿Cuál es el término con el que te has referido a la autosuficiencia? Es que has dicho una palabra. Sí. Es Chaju o Chaju. Chaju significa autosuficiencia. Y Juche, la ideología Juche es un reto esto, porque bueno, creo que es amplio, hay mucho que decir acerca de la ideología Juche, pero ¿cómo nos podrías hacer un resumen a los oyentes de lo que tú digas y a mí mismo de lo que es? Porque no tengo ni idea, ¿eh? Para entenderlo fácilmente, la idea Juche o Juche Sasan en coreano es el socialismo al estilo coreano o el comunismo al estilo coreano. Es un comunismo en el que se añaden conceptos filosóficos, conceptos nacionalistas, por ejemplo, el carácter nacional de la patria, de la defensa del país, está muy presente. Incluye también el Chaju, la autosuficiencia de la que hemos hablado, es también parte de esa gran idea Juche. Sería básicamente la idea comunista propia de Corea, que no es puramente marxismo-leninismo, como se conoce, ¿no?, o como se ha desarrollado en otras naciones. Lo que hace el presidente Kim Il-sung es estudiar el socialismo, el comunismo que se había aplicado en otros países, pero crear el propio. No simplemente copiar un modelo que sirvió para una época y para unos determinados países. Él siempre pensó que cada país debe buscar su propia vía política y no copiar la del resto. Así que creó esta idea Juche, que sería el comunismo al estilo coreano, y que básicamente también su idea central es que el hombre tiene la capacidad de transformar su destino, de transformar la naturaleza para su propio beneficio. Retomo un momento lo que hemos comentado al inicio de que, bueno, que llegan muchísimas noticias manipuladas y directamente falsas sobre Kim Jong-un. Además, no es que tú lo digas, sino que se ha demostrado en diversas ocasiones que muchas de las noticias pues eran o paródicas o procedían de un diario humorístico, estaban deformadas. Pero hay alguna que sí está confirmada, o sí se ha confirmado que, caray, que es durita, que como la de la ejecución de Johnson Taek, que creo que es el tío político del líder, de Kim Jong-un.
Sí, eso es correcto. El general Jang Song-taek, que de hecho este general ya había sido detenido en 4 ocasiones diferentes. Había sido ya, bueno, había sido movilizado a varios departamentos y luego había tenido ya problemas con su comportamiento, sobre todo, por su moral, por su forma de actuar, y había sido expulsado, ¿no?, de varios departamentos. Había retomado ya el rango de general militar y cuando se demostró que había robado varios millones de euros del gobierno y que, bueno, había intentado también, con los chinos, se había conchavado para intentar eliminar a Kim Jong-un y dar un golpe de Estado, pues obviamente dentro del Código Penal Militar en Corea se contempla la pena de muerte, en este caso, por intento de golpe de Estado y por robo al Estado, ¿no? Así que se le aplicó la pena por ejecución, por disparo, ¿no?, de forma privada. O sea, existe la pena de muerte, no es pública, no es como en China, en estadios o lugares así, o transmitida por televisión, es totalmente privada. Bueno, precisamente una de las noticias que nos llegó y que luego se confirmó que era falsa es que lo había ejecutado utilizando perros de presa. Bueno, esas son una de las muchas barbaridades y cosas que se van diciendo siempre, ¿no? O sea, luego ejecutan a personas por quedarse dormidas, ejecutan a personas con antiaéreos, con morteros. O sea, la gente no sabe lo que es un antiaéreo o mortero, porque no hay cosa más absurda que intentar ejecutar a una persona con una de esas armas, porque para empezar no tienen precisión ninguna, y menos si vas a disparar a un ser humano. ¿Y cómo vas a meter en un antiaéreo que está apuntando hacia el cielo, que tienes que poner la persona sobre? O sea, es que es ridículo, pero bueno. Como ya suena rimbombante, pues todo eso se publica en los principales medios de España y del mundo y cuela porque cuela. Luego la gente, la mayoría, no se lo van a preguntar o no van a buscar información alternativa. Claro, esos medios, supuestamente medios serios como El País, El Mundo y todas estas sandeces, obviamente nunca sacan una noticia diciendo que se han equivocado. Porque si sacaran todas las mentiras que están imprimiendo todos los días, pues obviamente la gente no se creería ya ni compraría esos diarios. Claro, ellos mienten, la gente se lo cree y solo el que busca un poco o el que sabe un poco, pues puede ver que es absolutamente ridículo ya desde el punto de vista técnico. Bueno, si has confirmado la ejecución de Jang Song-taek, ¿cuál es tu opinión respecto a esto? Y has confirmado, bueno, y has dicho que efectivamente que la pena de muerte en Corea del Norte es algo contemplado y que se lleva a la práctica. ¿Tú cuál es tu opinión al respecto? Yo personalmente estoy en contra de la pena de muerte, lo saben también mis compañeros. Mis compañeros, pues como en todas las sociedades, hay gente que está a favor, hay gente que está en contra. En Corea del Norte todavía existe para estos casos extremos, casos de terrorismo, asesinato o golpe de Estado, en el caso, como digo, de código penal militar, no código penal civil. O sea, el militar es mucho más estricto. En España también lo es. En España creo que se contempla también la pena de muerte, pero en caso de conflicto para los militares. La cuestión está en que yo personalmente estoy en contra. Yo creo que la persona que comete delitos pues tiene que pagarlos pues como se hacen en todo el resto de casos en Corea, realizando labores que sean positivas para la sociedad o para el país, ¿no? Pues bien sea desde asfaltar una carretera hasta recoger arroz, ayudar a los campesinos a recoger arroz y otro tipo de tareas que son necesarias para la vida diaria. O sea, que esa persona haga algo útil por la sociedad a la que ha dañado. Ese es mi punto de vista, que es el que se aplica en Corea en cualquier otro caso, ¿no? Eso es un caso muy excepcional, el caso del general Jang Song-taek. Y el tema de la delincuencia en Corea del Norte, ¿cómo está? ¿Cuáles son los principales delitos? ¿Qué niveles hay de delincuencia? Pues es prácticamente inexistente. Hay poquísima delincuencia. O sea, en 26 años he podido ver 2 o 3 pequeños delitos. Normalmente lo que puede existir, algún pequeño hurto, algún robo o sobre todo algún abuso de alguna posición, en este caso que al fin y al cabo es un robo, ¿no? Pues una persona que está en una posición de importancia y que abuse su posición para vender algo, ¿no? O comerciar con algo que no es suyo, que es del gobierno, que es del pueblo. Pero son casos, pues como digo, mínimos, y en estos casos lo que se aplica es ese tipo de correctivo mediante campos de trabajo donde la persona va a una granja y ahí pues tiene que hacer labores pues de eso, de recolección de arroz, o tiene que hacer muebles, que luego esos muebles se entregan al pueblo de forma gratuita. O sea, la vivienda es gratuita, los muebles son gratuitos, así que obviamente alguien los hace. Las casas las construye el ejército
y algunos de esos muebles pues los hacen personas que hayan cometido delitos. Pero, como digo, mínimo. Entiendo que las acusaciones también que se han hecho, que hablan de torturas a presos, no son reales, no se ajustan a la realidad. Para nada. O sea, para empezar, cuando acusas a una persona o estás intentando poner hincapié en algo, tienes que demostrarlo, ¿no? Hasta ahora lo único que han demostrado todas esas acusaciones son dibujitos hechos por unas personas que se encuentran en Corea del Sur, que se encuentran bajo control de la inteligencia surcoreana en este caso, o en algunos casos de la propia CIA, y que hacen unos dibujitos, ¿no? Personas que no tienen, pues lógicamente, físicamente tienen que tener algunas secuelas, ¿no? Si tan terribles las torturas, y tiene que haber algún tipo de información adicional. Lo que es curioso también, hay casos como medios de comunicación serios que han llegado a Corea del Sur, han entrevistado a 4 o 5 personas de forma independiente, y todas ellas han hablado, por ejemplo, de un campo de trabajo de forma totalmente diferente. O sea, todos los testimonios de estas personas que supuestamente pues, van a Corea del Sur y que se ponen en manos de la inteligencia surcoreana, cada uno da una versión diferente sobre un mismo sitio. Por lo tanto, ahí hay gran parte de invención. Pero, ¿qué es lógica? Porque, claro, tú te plantas en Corea del Sur, piensas a lo mejor que te vas a hacer millonario, porque como gente, ¿no?, que viene, emigrantes a lo mejor que vienen a España pensando que aquí todo el mundo gana 5.000 euros al mes, y de repente se encuentra con una realidad que no es la que ellos esperaban, pero que tienes que comer. Y en el capitalismo no te da nadie gratis como en el socialismo, ¿eh? La casa no es gratis, la educación no es gratis, entonces si quieres buena sanidad pues tienes que pagarla, y eso pues les obliga a ponerse a merced de los únicos que le van a dar algo, que en este caso son los servicios de inteligencia que actúan como propaganda política. Así que tienen más parte de eso que de realidad. Y está prohibido, esto es una cosa que me llamó poderosamente la atención, pero por otro lado, puesto ya en antecedentes, me imagino que será así. ¿Está prohibido ver cine americano allí? No está expresamente prohibido el cine americano, pero en general no se emiten ni se importan películas, sobre todo del circuito comercial de Hollywood, etcétera. O sea, pero no específicamente porque sea americano. Tenemos muchos amigos en Estados Unidos. Nuestra propia Asociación de Amistad con Corea, tenemos nuestra sede en Chicago y tenemos miles de amigos en Estados Unidos que apoyan a Corea del Norte, que están a favor de las relaciones diplomáticas y en contra del acoso contra Corea. Así que no es por el hecho de ser norteamericano, sino por el hecho pues, de tener o de que implique, ¿no?, en ese cine, por ejemplo, una violencia o sexo, drogas y otro tipo de cosas que no existen en la sociedad norcoreana. O sea, en el tipo, por ejemplo, la prostitución, ¿no? Y que no queremos que circulen entre la población. Bueno, la que se lió con The Interview, de la película de James Franco y Seth Rogen, en la que conspiraban para matar precisamente a Kim Jong-un. Claro, porque eso sí se hace sobre Rajoy, al día siguiente, el que lo haga, usted o quien sea, pues estarían en prisión inmediatamente. O sea, tú no puedes coger a un actor que sea igualito o muy parecido al tu presidente y aunque sea una forma irónica, lo ejecutes, ¿no? O sea, al final estás haciendo pues, una persona real, no es algo imaginario, ya no es una sátira normal y corriente. Entonces, Obama lo mismo, o sea, cuando sucedió, yo solo decía a los americanos, haced una película en la que salen ejecutando a Obama y verás cómo los problemas que vas a tener y en cuántos cines te la van a poner. Ojo. Pero claro, contra Corea siempre vale, ¿no? Tengo aquí que, no sé si la expresión sería romper una lanza por Estados Unidos, pero hay una cómica que se llama Kathy Griffin que en una ocasión salió a escena, o no sé si fue en un programa de televisión, con la cabeza de Donald Trump en la mano. Como sí, claro, y lo que le pasó, ¿ha visto las consecuencias? ¿Ha visto las consecuencias de ese acto? Lo interesante no es solo lo que hizo, lo interesante fue lo que le pasó. Yo creo que no tuvo tampoco unas consecuencias más allá de la denuncia pública y... No, yo creo que sí. Yo creo que perdió su trabajo y le pasaron otras cosas bastante terribles. Pero bueno, puede hacer el seguimiento. Yo estuve haciendo el seguimiento de esa noticia y desde luego tuvo unas consecuencias importantes en el país. O sea, la cuestión es que, desde luego, lo que es el trabajo, estoy seguro que donde se encontraba fue inmediatamente expulsada de allí. ¿Vale? Así que el hecho es que hoy en día no es normal que tú hagas una película en la que sales ejecutando a un presidente, sea de España o como nosotros de Estados Unidos. O sea, no vamos haciendo películas ejecutando a presidentes o a reyes de otros países. Es que eso
ya está dentro de un poco de la mínima educación, ¿no? Independientemente de que tengas ideas diferentes, no puedes andar así por el mundo, vamos. Sí, Es mi forma de ver. yo lo de Kathy Griffin te lo decía más que nada porque en el caso de de los estadounidenses lo hacen consigo mismos, o sea, no necesitan ir más allá. Porque bueno... Mucho objeto con eso porque precisamente yo he estado en Universal, me encontraba en Florida cuando estábamos grabando la parte final, que no sé si te acuerdas que sale la parte de Propaganda Games, salgo yo vestido normal en el parque de Universal, precisamente en Florida. Sí, he visto una foto, he visto esa foto, sí. Pues por hacer eso en verdad, yo tuve una entrevista allí, justo antes de entrar en el parque. Y una persona de las que pasaba oyó decir Corea del Norte. Solo por eso vinieron todos los guardias de seguridad, nos amenazaron de que iban a llamar a la policía, nos iban a encerrar porque habíamos hablado sobre Corea del Norte. Y gentilmente, pues pidiendo disculpas y tal, nos acompañaron a la salida, pues un equipo de 4 o 5 guardias de seguridad gigantones. Así que esto de que en Estados Unidos hay libertad y no sé qué, mentira podrida. No solo he estado en Florida, he estado en Nevada, he estado en California, he estado trabajando en Palo Alto, que es el lugar con más renta per cápita de los Estados Unidos de América, y puedo asegurar que la miseria, el crimen es rampante. Así que eso de que se pueda hablar de lo que quieras, puedes hacer lo que quieras, no. Hay un estado de paranoia brutal, paranoia absoluta, influenciada sobre todo por CNN y otros medios, en las que simplemente el hecho de hablar de Corea del Norte o de misil intercontinental, pues te puede llevar a alguien a que te pegue un tiro, así de claro. Hombre, eso ya no lo sé. Yo sobre todo, lo que sí sé, y lo sabemos todos, es que, por ejemplo, con Donald Trump o sea, no hay misericordia entre la gente de la comedia y muchos actores, y Robert De Niro en su momento dijo yo tengo ganas de pegarle un puñetazo a este hombre, yo si eligen a Donald Trump me voy del país. Bueno, de hecho tiene un imitador oficial que le hace muy poca gracia, que es Alec Baldwin, que va por los programas haciendo de Donald Trump. Te quiero decir que ahí, seguramente, Donald Trump, si pudiese, su primer impulso sería a lo mejor tomar medidas mucho más radicales que las que toma, pero... Sí, pero por ejemplo con Obama probablemente no lo harían, porque como estaría visto supuestamente como más respetado, como una persona, como Premio Nobel de la Paz que ha asesinado a tantos libios y a tantos otros civiles inocentes, pues ese es el Premio Nobel de la Paz que jamás se lo ha ganado, pues claro, es que el señor Obama es el Premio Nobel de la Paz, es el primer hombre de color presidente de la historia. Entonces, claro, ahí a las cosas y las notas. Claro, es que estamos hablando de un caso también. Trump creo que es el primero en la historia que está causando lo que está causando. Es que los propios servicios de inteligencia del FBI se le estén echando encima porque al llegar a la presidencia lo primero que hace es ir contra los propios suyos. Así que es que Trump es muy especial, ¿eh? Oye, retomo el tema del cine porque ¿qué pasa con el cine surcoreano? Bueno, el cine surcoreano hay de todo. Hay películas fantásticas como The Way Home. Sí, sí. Hay películas que son fantásticas y que se han visto en Corea del Norte y que retratan pues la vida, la forma de ser, en muchos aspectos de la cultura coreana, la historia, y otras películas pues que son tremendas. Por ejemplo, hay películas de estas sobre asesinatos que yo he llegado a ver y me han regalado algunos amigos surcoreanos. Yo también tengo muchos amigos en el sur. Me han traído a veces algún DVD o me han recomendado alguna peli surcoreana. Algunas que son de una violencia absoluta y extrema, que cualquier película de gore se queda, vamos, bien corta. Sí que hay de todo en el cine surcoreano. Yo recomiendo, lo que pasa es que es violenta, pero iba a decir, recomiendo a la audiencia una película surcoreana que se llama Nameless Gangster, que a mí me gusta mucho, es una de mis películas, o sea, no sé si en el top 10, pero en el 20 sí entra, y es bueno, es de pues, tema cine negro, mafia... Y a mí me gusta mucho. Y ayer vi Lazos de Guerra, precisamente, sobre la guerra de Corea. Y bueno, lo que te iba a decir es que tienes que decirle en Corea del Norte que se pongan las pilas porque ahí sí que os comen la tostada. Sí, claro. O sea, lógicamente Corea del Sur lleva 50 años ocupada por Estados Unidos. Sí que está todo americanizado. De hecho, están perdiendo la propia lengua coreana. Por ejemplo, una servilleta que nosotros en el norte llamamos sugom, que es la palabra coreana para servilleta, en el sur dicen tissue ya. Los jóvenes no usan ya la palabra coreana. Se está perdiendo toda la cultura y todos los principios, obviamente, después de 50 años de colonización. Eso también afecta a la industria cinematográfica, a Hollywood a nivel de efectos especiales, a nivel pues de CGI y de todo. Está, lógicamente, muy avanzado.
no podemos ni siquiera acercarnos a ese nivel de sofisticación. Pero eso no viene solo por la industria surcoreana, eso viene por la influencia americana y los lazos que la industria pues, de Estados Unidos ha tenido con Corea del Sur. Bueno, de hecho he leído, y a saber si es verdad, ¿eh? Es otra de las cosas que he leído y que saco aquí a colación para que tú me desmientas, o que a lo mejor tú ni siquiera sabes nada al respecto. Pero bueno, yo he leído que Kim Jong-il secuestró a un director de cine surcoreano para ver si mejoraba la cosa en Corea del Norte. Pues es totalmente falso. Otra de las historias, porque yo precisamente conocía a los vecinos de esta familia surcoreana que entró en el norte. Entonces, ellos pasaron al norte solicitando asilo político, así como hay algunas personas del norte que van al sur, también tenemos muchas personas del sur que vienen al norte. La familia de este director. Sí, exacto. La familia de este director, o sea, este director con su esposa, ¿vale? Vienen y solicitan a través, pues lógicamente a través de terceros países, solicitan asilo político, ¿vale? Porque, según ellos, pues querían vivir en el norte, como coreanos que son, pues apoyaban a nuestra ideología y estaban hartos de vivir en el sur. Entonces, lógicamente, como el hombre se había dedicado al cine, pues que se le da un trabajo en el cine, obviamente en aquello en lo que sabe y que le gusta, ¿no? Y él quería colaborar, contribuir para la mejora del cine norcoreano. Y yo tengo amigos que vivían con ellos, que eran vecinos, que se encontraban todos los días en el parque, una familia normal, vivían hasta que descubrimos desde Corea del Norte que el motivo real no era asilo político, era porque les estaban persiguiendo en Corea del Sur por evasión de impuestos. Habían robado millones, habían estafado millones a Hacienda en el Corea del Sur y para que no los encerraran, porque habían penas de prisión, pues escaparon al norte con esa excusa. Claro, como el motivo no era realmente ideológico, pues bueno, estuvieron un tiempo en el norte, hizo creo que un par o tres de películas, pero como digo, su vida era normal y corriente, como la de un norcoreano, con su trabajo, yendo a, pues eso, a tomarse sus cervezas con sus amigos, en fin, haciendo una vida normal, hasta que una de las veces en las que estaban filmando, creo que era, no sé si en Berlín o en un país europeo, ellos aprovecharon un momento para escapar y solicitaron asilo a la Embajada de Estados Unidos. Si no me equivoco, la Embajada de Estados Unidos en Berlín, a la que solicitaron asilo en este caso político, pero claro, no les iban a decir a los americanos que estaban perseguidos por el sur y que temporalmente estaban en el norte. Claro, se inventaron otra historia, y la historia era una historia de película, como no, en la que Kim Jong-il les había secuestrado. O sea, esa es la historia de esta pareja que se ha hecho famosa con esta última película, la película de su vida de defraudadores de impuestos en Corea del Sur. Bueno, lo que sí es verdad es que Kim Jong-il era un cinéfilo, pero de primer nivel. Sí, a él le gustaba mucho y de hecho una de las películas insignia, o la película insignia, que ganó muchos premios, fue dirigida por él, la película La Florista, que habla de una chica pues, con todo el sufrimiento, ¿no?, que representa los 40 años de ocupación del Imperio japonés sobre Corea. Esa película realmente la recomiendo, es un drama, pero que muestra muy realmente cómo fue la vida bajo el Imperio japonés. Hemos vuelto a hablar de Corea del Sur. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo están las cosas? Porque ahora, bueno, el presidente Moon Jae-in, que fue elegido en marzo, es partidario del diálogo, según tengo entendido. Es decir, tiene firme intención de que las tensiones se rebajen y de que las cosas vayan mejor entre las dos Coreas. Sí, eso es lo que a todos nos parecía desde el principio. De hecho, Moon Jae-in era el actual presidente surcoreano, era uno de los advisors de las personas cercanas al anterior presidente Roh Moo-hyun, que era un presidente también progresista y que firmó un acuerdo el 4 de octubre del 2007 para la reunificación con Corea, entre el norte y el sur. Así que, partiendo de esa base, nuestras perspectivas eran positivas, pero conforme pasa el tiempo, estamos viendo que está optando por una opción que no es correcta, porque por una parte habla de diálogo, pero por otra implementa nuevas sanciones y desea continuar y expandir las maniobras militares del ejército norteamericano en la península de Corea. Entonces, nuestro gobierno le ha dejado claro que no puede ser que por una parte quieras hablar, quieras establecer relaciones entre el norte y el sur, reabrir el complejo industrial de Kaesong, que lo clausuró la anterior presidenta corrupta, y que por otra parte quieras implementar sanciones y más acoso contra nuestra economía. Así que debe aclarar sus ideas,
porque no va a funcionar de esa forma. Si quieres hablar y quieres entenderte, no vas a ponernos un cuchillo en el cuello. Eso de ninguna manera. O sea, que estáis decepcionados, que no es lo que en un principio esperabais esto. Exacto, la verdad es que sí, la verdad es que estamos decepcionados porque esperábamos que sí, que querría un diálogo, pero que se mantendría por lo menos neutral en el tema de imponer más sanciones económicas y más presión sobre el país, porque claro, eso afecta a todos los ciudadanos. Nosotros queremos exportar, tenemos muchas cosas, mucha gente de negocios que viene a Corea del Norte, que quiere hacer cosas, que podría traer millones de euros al país, pero que no pueden hacerlo por la cantidad de sanciones. Es el país más sancionado del mundo. No se puede hacer ni una transferencia bancaria de $1 a Pyongyang. No podemos usar tarjetas de crédito. Cuando vienen los turistas no pueden usarlas porque no nos lo permite los Estados Unidos, porque los Estados Unidos controlan todas las transacciones internacionales bancarias. Y si ellos te sancionan, se acabó cualquier transacción con otros países del mundo. Así que no, la posición clara de nuestro gobierno es que hasta que no tome una decisión de dejar el tema de sanciones a un lado y empezar a conocerse y a desarrollar los nexos norte o sur, no podrá avanzarse para la reunificación. ¿Y cuál es el sentir del pueblo coreano con respecto a Donald Trump? ¿Hay un temor, hay miedo o No. La gente se siente protegida y tranquila? No hay ningún miedo, ni contra Trump ni contra ningún otro país del mundo. Por eso Corea del Norte sigue donde está con su propio sistema político y nunca ha cedido ante los chantajes y ante la presión ni las amenazas de invasión del Imperio norteamericano. No lo ha hecho en toda su historia y no lo va a hacer ahora. La impresión del pueblo en general, el pueblo es muy combativo en Corea. Están dispuestos a defender su tierra. Corea tiene una independencia, tiene una soberanía y la gente quiere que eso continúe así, quiere salvaguardar su cultura, quiere salvaguardar las futuras generaciones para que no acaben como en Libia o como en Irak, tras supuestas liberaciones democráticas, en que esos países se sumen en la absoluta miseria por generaciones y generaciones. Entonces, el pueblo está listo para la lucha, para combatir, para defender, y le da lo mismo el nombre de la persona que esté en la Casa Blanca. Corea siempre opina de la misma forma. Quien quiera acercarse, quien quiera la amistad, Corea del Norte la recibirá con los brazos abiertos. La persona que venga a imponer o a destruir nuestro sistema, a destruir la soberanía popular, Corea está lista para el combate en cualquier momento. Así que digamos que es un reflejo, es un espejo del que se acerca a ella. ¿Tiene un sucesor Kim Jong-un? ¿Quién le seguiría? En origen no existe porque, de hecho, nuestro líder actual también no, era desconocido absolutamente por todo el mundo. O sea, él, de hecho, actuaba, tenía un nombre diferente, iba en ocasiones con nuestro líder Kim Jong-il camuflado como uno de los secretarios, tomando notas. Pero es su hijo. Sí, es su hijo. Es su hijo, pero nadie lo sabía. Ni que él era quien era, ni su nombre, ni su posición. Nunca se supo hasta que una vez ya falleció, nuestro líder Kim Jong-il lo comunicó. Oye, y televisión, pero bueno, perdona. Hasta que lo comunicó y efectivamente estaba de tapadillo, pero estaba ahí. ¿Y ahora quién sería? Es que claro, no me ha quedado eso claro. No, la cuestión es que no existe. Si a él mismo no sabíamos de su existencia. O sea, nosotros, vale. la existencia del mariscal Kim Jong-un, quién era y lo que representaba y que había estado oculto como uno de los muchos secretarios que acompañaban a nuestro líder Kim Jong-il, su existencia era totalmente secreta, hasta el momento en que prácticamente ya al momento de fallecer realiza un comunicado y nos pide que le apoyemos para que continúe el socialismo, que le arropemos para que continúe el legado socialista, ¿no? Entonces, por su petición, aunque nosotros no sabíamos prácticamente de él, pues era su última voluntad y así la cumplimos, tanto yo como mis camaradas, como todo el mundo. Vale. Y televisión y radio, ¿cómo está ahí la cosa? ¿Programas críticos con el líder? Imagino que no hay. No, como en general, pues programas generalistas que hablen en contra del sistema tampoco se van a encontrar. O sea, hay minorías, hay algún que otro, pues eso, hace un blog o hay algún pequeño medio alternativo que leen pues 4 personas que saben por dónde encontrarlo, pero los medios generalistas no van a atacar al propio sistema jamás. ¿Y cuántos... Vamos, ¿quién habla bien de Venezuela, por ejemplo, no? Hoy en día, vamos a ver televisiones que hablen bien de Venezuela.
¿Y cuántos canales hay ahí? En Corea tenemos 3 canales de televisión. Uno es principalmente es el general, otro tenemos más para películas, documentales y otro es más educativo o cultural. También dibujos animados, hay programa variado. ¿Y emisoras de radio? Emisoras de radio tenemos 3 emisoras. Una es más para una emisora de tipo militar, las otras 2 son de uso civil, pero tampoco se escucha demasiado la radio. O sea, en la radio creo que hay más oyentes de Voz de Corea, que es la radio internacional que transmite en varias lenguas, en árabe, alemán, inglés, etcétera, que casi en el propio país. Hay muy poca gente que normalmente escuche radio. La gente le gusta más normalmente televisión. Pues muy mal. Sí, la verdad, hay que escuchar radio. no hay tanta cultura de la radio, pero eso creo que también es por el tema de seguridad, ¿no? Al encontrarnos, o sea, el tema del uso de radios para transmisión de información confidencial, de posiciones militares, como estamos oficialmente en guerra con los Estados Unidos, está más controlada por nuestro ejército. Por eso creo que también es algo que está menos extendido. ¿Y qué hacen los norcoreanos en su tiempo libre? ¿Hay vida nocturna ahí? O sea, ahí hay pubs, discotecas. Claro, sobre las 6 de la tarde, 6:30, que normalmente una persona sale de trabajar, un día normal, se va a tomar unas cervezas con sus amigos, mucha gente va a hacer deporte, como son gratuitos, todos los gimnasios y todos los centros deportivos, puede practicar uno lo que quiera. La gente también le gusta muchísimo la música, eso sí, la música y las artes. Es muy normal encontrar un coreano que toca 1 o 2 instrumentos, cualquier coreano, porque también van a clases y aprenden pues, tocar violín o a lo que les guste de temas culturales. Si no, se pueden ir al cine, se pueden ir al teatro, se pueden ir a la bolera, a un centro de arcade, a jugar a videojuegos, un chaval, o se puede ir simplemente a cenar con su familia, con sus amigos, a pasear por el río. En fin, ese es el tipo de vida diaria, ¿no? que hace un coreano. ¿Y por qué no hay acceso libre a Internet, Alejandro? ¿Por qué no pueden visitar páginas fuera de Corea? Porque Internet tiene 2 caras, tiene una cara positiva y una cara negativa, como todo el mundo sabe. Ya no hace falta ni entrar en la dark web ni en los Tors y los Onions, ¿no? O sea, en la propia Internet pues hay cosas que son positivas, culturales, hay mucha mentira, mucha invención, como la propia Wikipedia, donde pues la gente se cree que las cosas que dice Wikipedia todo es cierto y la mitad de las cosas son mentira, y entonces se genera también mucha confusión y también es utilizado por determinados lobbies para llevar a cabo pues sus intenciones, ¿no? Sus misiones. Tema de la ballena azul y otras barbaridades que circulan por ahí, que han llegado a dañar también incluso a los jóvenes, a la infancia, etcétera. Nosotros lo que queremos es prevenir esa parte negativa, pero eso no se puede hacer únicamente cortando el acceso a 3 o 4 páginas, porque sabemos que puedes usar VPNs, sabemos que puedes hacer 1000 cosas para pasar cualquier filtro. Así que lo que hacemos es directamente cortamos con la Internet y tenemos una intranet propia, donde la gente tiene sus emails, tiene sus chats, tiene su información y volcamos toda aquella información interesante para el país, científica, tecnológica, cultural, dentro de la intranet. Pero físicamente están separadas. De esa forma logramos que por una parte no entre lo negativo que no queremos que entre al país de Internet y por otra los hackers, pues obviamente, como no vengan físicamente a poner un USB en un ordenador en Pyongyang, no tienen posibilidad de acceder a ningún control del país. Pero allí realmente no tienen mucha idea de lo que pasa fuera de Corea del Norte. Bueno, tienen idea si hay noticias internacionales, pero son ideas, o sea, lógicamente noticias generales. Es como aquí cuántas veces se oye sobre Corea del Norte, pues cuando se lanza un misil, cuando hay una prueba nuclear, muchas otras cosas que pasan, o si se abren nuevos hospitales, etcétera, pues obviamente. No, pero si tú, por ejemplo, tienes un blog, Alejandro Cao de Benós tiene un blog Sí. en el que publica la realidad de Corea, la actualidad de Corea. Yo, por ejemplo, desde aquí sí puedo echarle un ojo. Y a la inversa no. Sí, claro, claro. Pero eso es porque desde aquí pues se permite que puedan haber cosas que originalmente sean culturales, como si uno habla del Quijote o habla de Real Madrid, y eso no hay problema de hablar de eso, como uno se encuentra en un blog de cómo hacer bombas caseras o cómo suicidarse en grupo. Entonces, la forma de controlar eso, como es realmente, cualquier persona sabe de Internet que eso no se puede hacer simplemente controlar, ni podrías tener a 10.000 personas controlando el acceso a ese tipo de sitios perjudiciales, pues lo que hacemos es separarlo directamente. Así que sí, obviamente es como tienes una puerta, ¿no? Es muy difícil.
eso depende también de la moral de cada persona, ¿no? Hay personas que dicen, bueno, yo el hecho de tomar drogas, pues veo bien que todo el mundo las pruebe y luego decida si tomarlas o no. Y habrá padres que dirán, no, mejor a las drogas ni te acerques, ¿no? Pues son formas de ver la vida diferentes. Nosotros la vemos de esa forma. Vuelvo a mencionar de Propaganda Game, que aquel oyente que no lo haya visto, pues ya lo está viendo, lo tiene disponible en Netflix, y la verdad es que es muy interesante, y ahí podrán conocer físicamente a Alejandro Cao de Venó si no lo identifican ya. Otra cosa que he escuchado ahí es que los turistas, cuando hay alguno, que no es muy habitual, solo se les permite comer en los restaurantes de los hoteles. ¿Y eso por qué es? No es realmente así, o sea, muchos turistas pueden comer en centenares, y digo centenares porque los hay restaurantes, ¿no? En las grandes ciudades, sobre todo en Pyongyang y en las grandes ciudades del país. La cuestión es que normalmente el paquete, si ellos compran un paquete estándar, viene, como es el alojamiento con pensión completa, ¿verdad? Pues hay hoteles que por muy poco dinero te incluyen la pensión completa. Y por eso, pues, por ejemplo, tantos británicos vienen aquí a comerse el buffet libre, ¿no? Pues porque no es lo mismo coger noche de hotel con comida en el hotel que irse de restaurantes diferentes todo el día. Pero la persona, el turista que quiere hacerlo, no hay ningún problema, paga un pequeño suplemento y puede estar comiendo, o sea, de hecho no tiene que hacer ni una sola comida en el hotel. Puede desayunar, comer y cenar en restaurantes diferentes durante toda su estancia. Pero como digo, es una cosa de conveniencia y normalmente más económica el hecho de contratar el paquete en el propio hotel. ¿Y por qué siempre tienen que ir acompañados los turistas? Eso sí que es una norma general, o sea, de hecho es una ley. Ajá. En la que, por seguridad, tanto por la seguridad del propio país, porque esa persona, la única forma de entrar en Corea sin ningún filtro es como turista, y se puede colar cualquier persona que intente hacer algo contra el país, como la seguridad de esa propia persona, que en un momento dado se meta en un callejón o en un lugar que es una base militar, ¿no? Y acabe con un problema muy serio, porque la cuestión es que, como comentábamos, en la situación actual Corea está militarizada y todos los edificios militares están camuflados como edificios civiles. Desde el cielo, desde los satélites de la inteligencia norteamericana no pueden ver la diferencia, porque está todo camuflado. No hay nombres en las calles, no hay números de calle, y entonces una persona se puede colar en un sitio que cree que es una vivienda y es una instalación militar y puede tener un problema muy serio, ¿no? Así que por ambas partes, tanto por la seguridad de la propia persona como por la seguridad del país en este caso, van acompañados de guía, excepto cuando eres un amigo del país o alguien conocido en que ya no necesitas guías. ¿Y es por esto por lo que se restringe tanto el turismo? ¿Por esto mismo que me estás contando? Bueno, estamos hablando Sí, de unos 1.500 visitantes occidentales al año, nada más. sí, por ahí es por las cifras más o menos que estaríamos. Chinos hay muchos más, chinos ya completan casi los 50.000, Uh-huh. pero occidentales hay, la verdad es que bastante pocos. Pero ojo, no solo porque no vengan, es que el problema es que el 90% de la población, diría 95%, no sabe que puede ir a Corea del Norte, debido precisamente a la propaganda, a la mala propaganda y a todo el tipo de barbaridades que sale en la televisión. Las personas creen, además de que puedan tener temor, se creen que es imposible visitar el país, cuando está accesible prácticamente a cualquier ciudadano del mundo que quiera visitar como turista. ¿Y no le daría la vida a Corea del Norte, a su economía, potenciar el turismo, abrirse, publicitarse y recibir a más gente y más turistas? Pues es curioso que me hagas esta pregunta viendo lo que está pasando en Baleares, Barcelona y otros sitios, ¿no? En un país como es España, que de hecho vive en gran parte del turismo. Uh-huh. Claro, el turismo es un arma de doble filo. Por una parte te trae, sí, esos millones de dólares, ¿no? Y crea esos puestos de trabajo precarios en la playa durante 3 mesecitos. Pero claro, luego, ¿qué es lo que deja, ¿no? ¿Y qué es lo que trae? ¿Qué problemas acarrea? Pues que incluso la propia gente, los propios ciudadanos que viven toda su vida en un barrio, pues se tenga que plantear dejar de vivir allí. Yo tengo amigos, por ejemplo, venecianos, que diríamos que es el colmo del turismo. Venecia, prácticamente no viven los propios ciudadanos. Nadie de Venecia vive en Venecia, porque ya se ha convertido como en un PorAventura, en un parque temático, donde los precios son tan elevados, está todo orientado al turismo, que los propios, la gente del propio lugar no puede vivir ya. Y eso creo que es un gran problema al que lleva el turismo, ¿no? Aparte de otros, de problemas de prostitución, etcétera, etcétera, que acarrea, ¿no? A nivel social. Pero vamos, nosotros preferimos la tranquilidad y que el turismo esté moderado,
y bueno, y en todo caso que incremente según se incrementa la infraestructura, pero sobre todo que no afecte a la vida diaria del ciudadano. Bueno, es verdad lo que tú dices de aquí, de algunos casos en los que el turismo, bueno, pues ha traído también cosas malas, por ejemplo, Magaluf, pero yo creo que ahí es más la oferta que tiene Magaluf, lo que ofrece, porque es un turismo, lo que ofrece Magaluf, la oferta de ocio nocturno que hay, se presta mucho a los problemas que trae. Pero es que no es solo Magaluf, es que es todo. O sea, yo soy de Tarragona, de toda la vida, de Tarragona ciudad. En Salou está un tiro de piedra. Te vas ahora mismo a Salou y como no hables inglés prácticamente no puedes comer. Está todo en inglés, es todo comida inglesa, está todo orientado ya, las propias tour operadoras, claro, al turista extranjero, a los precios extranjeros y a la forma de ser de los extranjeros. Entonces, bueno, que haya algunos lugares dedicados a ellos para que no echen de menos sus baked beans y sus cervezas irlandesas, vale, pero claro, llega un momento en que prácticamente vas a Salou y te encuentras en Inglaterra, o sea, es que no tienes ni que viajar a Inglaterra, es increíble. Entonces, ¿hasta qué punto no llegas a perder tu propia cultura y tu propia identidad para entregarte totalmente a las personas que te dejan algo de dinero? Tampoco es tanto. Y, lógicamente vienen aquí, el alcohol es el más barato de Europa, en fin, aparte de las playas, pues sobre todo el alcohol es un gran atractivo de España por ser tan barato comparado con otros países europeos. La cuestión está a eso en que... me refería con el tipo de oferta, sí. Claro, pero eso es propio de España, es que siempre ha habido, o sea, en España lo mismo que los coches de segunda mano. Yo diría que coches de segunda mano y alcohol es de los más baratos, no de Europa, del mundo. Prácticamente no he viajado a ningún país donde haya encontrado unos precios en mercado de segunda mano de vehículos o en alcohol más baratos que en España, pero en ninguna parte. Entonces, claro, encima tienes el clima y a la gente le va la borrachera y, lógicamente, las drogas que circulan ya sin ningún pudor de cualquier tipo en la calle, te cruza regularmente con este tipo de actividades, pues claro, es como una fiesta perpetua y además barata, sobre todo contando con lo que ganan los británicos comparado con la miseria que se gana en España, ¿no? Oye, ¿y el turismo inverso? ¿Puede un norcoreano salir del país, venir a visitar España? ¿Puede hacer turismo un norcoreano fuera de Corea del Norte? Sí, sin ninguna duda lo hace, pero normalmente las visitas al extranjero tienen que estar cubiertas por la parte extranjera. Porque al estar con sanciones, nuestro gobierno no tiene dólares o euros. Como he comentado, estamos totalmente bloqueados y al no poder comerciar y no tener divisa, en el momento en que tú sales de Corea, tienes que pagar en una moneda lógicamente reconocida. El buen norcoreano no vale para nada. Así que esos gastos de tu avión, estancia, te los debe pagar la empresa o la persona que te invita al extranjero. De hecho, ahora mismo estoy precisamente con un grupo en Galicia que quieren invitar a varios amigos de Corea del Norte. Estamos gestionándolo ahora mismo. Si todo va bien y hay un poco de suerte, pues tendremos a un grupo de norcoreanos visitando Galicia pronto. Oye, si va un grupo de Galicia para allí, avísame. Bueno, de hecho, los propios gallegos han sido los que me han dicho que no, de momento les invitamos nosotros, que vengan a Galicia. Pues vale. O sea, en cualquiera de las dos formas es posible. Hablando de turistas, y ya estoy a puntito de liberarte, son solo dos cosas más. Hablando de turistas, ¿qué fue realmente lo que pasó con Otto Rambler, que es este estadounidense que estuvo 17 meses detenido en Corea del Norte y que fue liberado al caer en coma? Bien, Otto Warmbier entra como turista, es de nacionalidad norteamericana y, bueno, en origen transcurre su estancia normal, como la de cualquier otro turista norteamericano de otra nacionalidad, hasta que se infiltra en unas oficinas secretas que se encontraban en el hotel, unas oficinas internas gubernamentales, donde hay que abrir unas puertas y pasar unos carteles de no pasar, etcétera, pero tenía instrucciones muy claras para robar un póster que no es un póster cualquiera, ¿vale? Es un póster, es una consigna, de hecho, de nuestro líder Kim Jong-il, una consigna que está considerada como un escudo nacional, lo mismo que robar un escudo nacional o una bandera nacional de la República en un edificio gubernamental. O sea, es una ofensa a grandes rasgos, pero nada más. Una ofensa, una declaración de... Es un crimen. En muchos países el robo del escudo nacional, sí. El robar una bandera es crimen, ¿eh? Ha habido varios españoles que en Estonia y en otros sitios han tenido problemas con esto también, por robar una banderita en una calle. Así que esto estamos hablando de una persona que entra ilegalmente en una oficina estatal
norcoreana que está cerrada al público, que tiene que pasar varias zonas cerradas y que una vez se infiltra en esa oficina roba específicamente un emblema, en este caso nacional. Él lo roba y luego, bueno, hay cámaras ocultas, esas cámaras lógicamente lo graban. Y justo antes, cuando iba a salir del aeropuerto, se le detiene y se encuentra el póster robado entre sus pertenencias. Entonces él reconoce que lo ha hecho porque la CIA en Estados Unidos le pagó $20.000 y le habían propuesto más trabajos si le traía ese trofeo. Era una especie de trofeo de guerra o de iniciación que le había propuesto la CIA a este chaval, que obviamente pues $20.000 es una cantidad considerable. Así que él se arrepintió muchísimo, lo hizo públicamente, reconoció lo que había hecho, esto todo está disponible en Internet, y fue sentenciado a 15 años de trabajos forzados. Obviamente, ninguna persona que ha sido sentenciada a ese periodo cumple ese tiempo. La mayoría de personas al año o a los 2 años han sido, en el caso también de ciudadanos norteamericanos, devueltos a Estados Unidos, pero es una forma, lógicamente, de disuadir a otras personas que lo hagan, ¿vale? De asustar para que no se vuelva a repetir este caso. El hecho es que este chaval tuvo un problema de salud, por lo visto, contrajo una bacteria, un virus botulismo, ¿no? Exacto, cogió botulismo, eso sucede, también en España hay casos de botulismo, se puede pasar de una lata, de muchas formas, puedes contraer esa enfermedad. Eso no depende de que sea un país desarrollado o menos desarrollado, pero por lo visto eso, en combinación con una pastilla que pidió para poder dormir, pues le dejó en una situación de coma, entró en un coma. Entonces, ante esa situación, Corea informa a los Estados Unidos y por motivos humanitarios se le devuelve al país. Los americanos tardaron como 2 o 3 meses en dar respuesta y, bueno, continuaban en esa situación. Se le envía luego a Estados Unidos, llega allí al país y, bueno, en Cincinnati, en Ohio, hay varios doctores que lo analizan, ven que no tiene ningún síntoma de tortura de ningún tipo, ¿vale? Absolutamente. Esto está dicho por Washington Post y por todos los medios norteamericanos. No hay ni una sola evidencia de ningún maltrato físico sobre este chaval. Uh-huh. Pero bueno, se encontraba en situación de coma y entonces no sé lo que le harían para intentarle despertar o qué tipo de tratamiento, pero al final falleció. Desafortunadamente, este chaval fallece. Bueno, luego sale su padre diciendo que ha sido torturado en Corea, cuando, como digo, los propios norteamericanos, ninguno dice que eso sucedió. Y, de hecho, la mitad de doctores norteamericanos también dijeron que era posible que hubiera realmente pasado eso, el problema de la toxina botulínica. Así que estaban divididos entre unos doctores que decían que sí, otros que no, cuáles podían ser las causas, pero finalmente fallece. Y lo más esclarecedor de este caso, desafortunado, es que cuando fallece, pues los padres no quieren que se le haga autopsia, porque los médicos le dicen, bueno, lo mejor también para esclarecer un poco más, para quedaros tranquilos, es que veáis, pues haciendo una autopsia se pueden sacar más datos, y los padres se negaron. Así que, obviamente, si estás hablando de tortura de cualquier tipo, no hay ningún rasgo que evidencie una tortura, y en todo caso quisieras demostrarlo, pues pasas a aceptar la petición de los médicos. Pero en este caso, pues obviamente era parte de la propaganda que hicieron al fallecer este chaval. Bueno, invito a los oyentes que no estén familiarizados con el caso o que quieran tener más información, bueno, pues que se informen, que ellos mismos investiguen y contrasten y que lleguen a sus propias conclusiones, que al final siempre es el objetivo de este podcast. Es decir, yo he hablado contigo, que además me has contestado a todo y ha sido una entrevista, una charla, una conversación estupenda. Y nada, la audiencia de este programa yo estoy muy orgulloso porque la verdad es que es gente inteligente y preparada. Muchos lo dicen por decir, yo lo digo de verdad, es gente inteligente y preparada y sacarán sus propias conclusiones y ya ellos pensarán lo que tengan que pensar. Eso sí, no quiero terminar sin preguntarte algo, porque si hay algún oyente, ya es difícil, pero que no sepa quién eres o que que desconozca Alejandro Cao de Benós y le entre el gusanillo y entre en internet, indefectiblemente se van a encontrar con una noticia cuyo titular es el siguiente: detenido el embajador, entre comillas, de Corea del Norte en España en una operación de tráfico de armas prohibidas. Te digo esto más que nada para que tú des tu versión, para la persona que se encuentre eso, bueno, un poco a priori, que ya sepa cuál es tu realidad, tu versión de este caso.
Bueno, pues esto es parte de la misma difamación que se hace sobre Corea, pues si se hace obviamente a nivel de España, pues en los medios además principales de comunicación, eso evidencia de manera clarísima hasta qué punto llega esa manipulación y bueno, y el interés político de determinados medios en los que más que derecho a la información o libertad de la información existe la libertad y derecho a la difamación. En mi caso, que lo puede comprobar cualquier persona que tenga un poquito, por lo menos unos poquitos contactos dentro de la Guardia Civil o dentro de los temas fiscales y temas judiciales, podrá ver que en mi caso, el tema de la detención fue porque mi domicilio tenía 2 pistolas detonadoras que podían disparar bolas de plástico, ¿vale? Bolas de goma, que no eran ni armas reales. Lo que decían Entonces, es que estaban trucadas. Bueno, técnicamente sí, porque las armas detonadoras que hacen solo ruido no pueden expulsar ningún tipo de proyectil, ¿de acuerdo? En el caso de esas 2 armas que tenía, aun teniendo licencia de armas, que yo tenía licencia de armas hasta ese momento, armas deportivas, podían eyectar una bola de plástico, ¿de acuerdo? Entonces, por eso luego van diciendo por ahí, empiezan a salir en muchos medios de información de que he sido detenido por tráfico de armas, lo cual es totalmente falso. De hecho, el propio diario El Mundo, cuando estaba la Guardia Civil aquí y habían varios oficiales de alto cargo de la Guardia Civil, tuvo que llamar uno de estos oficiales para decir al mundo que retiraran esa noticia y pusieran la correcta, porque yo no había sido detenido jamás por tráfico de armas y que eran únicamente 2 armas que estaban en mi casa para mi propia defensa, porque yo tengo 6 amenazas de muerte denunciadas ante los Mossos de Escuadra. Así que eran por mi propia seguridad y se encontraban en mi casa. En ningún caso tiene que ver con ningún tipo de tráfico y tanto El Mundo en su momento como muchos otros diarios han mentido y mienten vilmente, pero a lo que le queda a una persona normal es eso, es el derecho a ser difamado, porque en cualquier caso recurrir judicialmente tardaría a lo mejor 8 años, uno se tendría que gastar una fortuna para luego, pues, básicamente que le compensen económicamente, cuando eso a mí no me importa. Ahora, lógicamente, a las alturas que llevamos y conociendo los medios de comunicación, ya poco me asombra de ver las barbaridades que se cuentan todos los días. Has dicho que has recibido 8 amenazas de muerte. Sí, unas 6, creo que 6 tengo denunciadas. ¿Y de aquí, de gente de España? Sí, sí, claro, de España, e incluso investigadas por los Mossos de Escuadra aquí, sus denuncias correspondientes, lógicamente. Siempre hay, en todas las poblaciones, en todos los países, hay gente que está mal o gente bueno, que te odia por algún motivo y que siempre tienes que resguardarte, ¿no? Dentro de lo que puedas, por lo menos denunciarlo para que luego no digan de que encima la culpa es tuya porque no lo denunciaste, ¿no? Alejandro, te estoy súper agradecido, has sido súper amable conmigo, súper generoso. Yo creo que más allá de las conclusiones que se puedan sacar, hemos aprendido cosas sobre Corea del Norte, o al menos sobre tu visión desde dentro de Corea del Norte, y te doy muchísimas gracias por haber estado aquí en Lo que tú digas y por protagonizar este episodio 11. Muchas gracias, ha sido un placer y espero que bueno, cada día más personas se interesen por Corea y que el país está abierto para cualquiera que quiera conocerlo un poco más. Bueno, a mí ya me informas. Si voy allí y después comento aquí mis impresiones. Muy bien, perfecto, así quedamos. Un abrazo muy grande, Alejandro. Un abrazo, hasta pronto. Adiós, amigo. Es el programa que voy a grabar más tarde, ¿eh? Estamos ahora mismo con nocturnidad y alevosía. Sí, la verdad es que lo siento, la zona de la costa y la N340 está imposible. Hay más turistas que vamos, paisanos de la zona. O sea, que entonces te pilló en España. Sí, estoy en Tarragona. Imagínate, es zona puramente turística. Porque tú, ¿qué épocas pasas en Corea del Norte? ¿O en qué momento del año estás allí y en qué momento estás aquí? En situación normal estoy unos 6 meses en Corea, pero no continuos, porque tengo que llevar y traer diversas delegaciones. Así que más o menos el año en situación regular debe ser unos 6 meses en Corea, 3 meses en otros países extranjeros y unos 3 meses aquí, pero no continuos, sino, como digo, voy saltando de país en país. Porque, ¿cuál es tu cargo? Mi cargo es delegado especial para el Comité de Relaciones Culturales con el Extranjero, que es un ministerio en la República Popular Democrática de Corea
encargado de todo el tema de relaciones internacionales, desde deporte, ciencia, medios de comunicación, hago un poco de todo, no solo para España, sino para el resto de países. Oye, antes de nada, felicitarte porque hace apenas 3 meses estuviste aquí en mi tierra, en Santiago, concretamente en Santiago de Compostela, dando una charla en la Facultad de Historia y saliste poco menos que a hombros. Sí, la verdad que fue impresionante. O sea, tuvimos ahí creo que calculo unas 1.100 personas. Obviamente la sala no daba para más de unas ciento y poco. Abrieron otras dos salas de la universidad, pero fue una lástima que no tuviéramos un espacio más grande. Pero bueno, en el futuro repetiremos. La bienvenida fue fantástica. A raíz de esa charla se ha ido la gente interesando por Corea pero supongo que es también fruto de la crisis que se está viviendo, tanto ideológica como económica. Es que tú mismo has denunciado alguna vez lo deformadas y manipuladas que llegan las informaciones de Corea del Norte a Occidente. Entonces, tal afluencia, tal interés, el que te jalee tanta gente al representante de una dictadura en la que, según los medios, se ejecuta, se tortura gente, se hacen todo tipo de maldades, se atentan contra los derechos humanos. Entonces, a eso me refiero cuando digo que es sorprendente, ¿no? Que es extraño, que con la información que llega aquí haya como una especie casi de cariño. La cuestión es que ha existido hasta prácticamente bien poco un monopolio del control de los medios de la información. Y antes, hace 20 años, 30 años, sí que la gente tenía solo el diario El País, ¿no? O unas pocas referencias para saber lo que pasaba tanto en España como en el resto del mundo. Claro, toda esa información está manipulada. La imparcialidad no existe. La persona que diga que es imparcial, el periodista que diga que es imparcial, miente absolutamente, porque ahí hay muchos tamices desde de la propia ideología del propio periodista para luego un consejo de reacción, la persona que paga tu salario, que al final es el que te va a imponer, ¿no? Unas determinadas cotas. Así que todo está manipulado. Por eso una misma noticia puede aparecer de formas totalmente diferentes en dos medios de comunicación. Y parece ser que, bueno, gracias a Internet y a otros medios alternativos, sobre todo de personas que han intentado, ¿no?, buscar un poco la verdad por detrás, pues la gente ya no se cree las cosas tanto como se las creía antes. ¿Y te has planteado que quizá la gente asista a tus charlas más por el hecho de que te hayas convertido en una suerte de celebridad que porque les interese realmente lo que sucede en Corea del Norte? O bueno, por esa rebeldía banal tan propia de la juventud. Era hasta comisarios de la Policía Nacional que querían jubilarse en Corea del Norte. O sea, las peticiones son variopintas. Muchísima gente está interesada en el país y, lógicamente, a pesar de esas grandes diferencias culturales o aparentemente, ¿no?, la gran diferencia, lógicamente, también política que existe entre ambos sistemas, la verdad es que hay mucha gente que está un poco harta de la jungla capitalista en la que se vive hoy en día, ¿no?, y que le gustaría ir a un lugar más tranquilo o donde la gente trabaja de forma común, no de forma tan individualista. ¿Y tú crees que una vez allí querrían quedarse? Sí, yo creo que realmente había mucha gente que está concienciada que obviamente se quedaría. Habrá gente que no, que es gente oportunista, que lo que buscan es un empleo y estarían trabajando unos años para sacarse un salario y luego cuando tuvieran otra posibilidad se irían a otro país, ¿no? O regresarían a España si tuvieran un buen empleo. Pero después habría otras personas que sin duda se quedarían, sobre todo cuando comprobarán la forma de vivir en el país. Es un país muy, muy tranquilo. Yo te he leído decir sobre la sociedad norcoreana una palabra que yo anhelo y echo en falta aquí, que es meritocracia. Así es. La meritocracia está presente en todos los aspectos de la vida diaria en Corea del Norte. Y una persona realmente se le admira socialmente, políticamente, por los méritos que haga en defensa del bien común. Así, al contrario, que en un país capitalista como en España o en los Estados Unidos, donde lo importante es que uno esté en top of the hill y sea millonario y todo el mundo admire o anhele, le envidia a esa persona que desea algún día llegar a ser como él y tener tanto dinero como él. En Corea es todo lo contrario. En Corea estás siempre pensando qué es lo que puedes hacer por el país, qué es lo que puedes hacer por el bien común, ¿no? Y eso realmente, pues, cómo te lo compensa. Has formado una rama de nuestra asociación de amistad allí y esperemos pues que eso continúe en el futuro. Así que desde luego el interés es muy grande. Por lo visto estaba aquello que parecía un concierto de Justin Bieber. Yo no sé si estás acostumbrado a
a este tipo de recibimiento, a tanta afluencia. Sí, bueno, la verdad es que el tema universitario me he recorrido ya, creo, de las principales universidades por toda España, en Sevilla, Zaragoza, la Complutense de Madrid. Si la gente lo sabe con antelación, suele venir muchísimo público y normalmente no hay aforo suficiente para atender a todo el mundo. Sobre todo, de las más posiblemente preocupantes fue la que di en la Jaume I de Castellón, porque en esa ocasión tanto el PP como el PSOE de Castellón públicamente quisieron vetar mi charla, quisieron censurarla, como se ha hecho también en otros sitios, ¿no? Y esa censura, pues claro, se volvió en contra porque lo que pasó al final es que, bueno, pues los jóvenes llegaron ahí a cientos y estuvieron a punto de cargarse la mitad de la universidad, porque no había espacio. Lógicamente hizo un efecto dominó. ¿Y no te sorprende esto? ¿No te resulta extraño? Tanto interés, tanto cariño, no sé. Lógicamente sí me sorprende, sobre todo viniendo de una cultura tan diferente, ¿no? No estamos hablando de Cuba, no estamos hablando de algo más cercano, ¿no? Que en origen, pues eso, pudieras parecer, pues más, de alguna forma, pues más interesante, ¿no? La verdad es que me sorprende porque, claro, yo comienzo en los años 90, prácticamente la gente no sabía ni dónde estaba Corea, ni lo que sucedía en Corea, no había nada de información en bibliotecas o en cualquier lugar, y de repente, pues este gran interés, sobre todo por parte de la juventud, me parece realmente excepcional, ¿no? Yo mismo no me lo acabo de creer. Que todos hemos estado ahí, o por lo que tú decías también, por el hecho de que lo vean como algo prohibido y eso les interese más, no lo sé. Hay un poco de todo, está claro. Hay personas que vienen porque lo que quieren es un selfie o un autógrafo, ¿no? Hay personas que vienen realmente interesadas y que quieren involucrarse en conocer más a Corea, en viajar, sobre todo para verlo de primera mano el país. Y bueno, hay personas a nivel académico, sí que me encuentro muchísimos casos de chavales que hacen estos trabajos ahora en la secundaria, que aquí en Cataluña se llama trabajos de recerca, tienen que presentar una especie de mini tesis, ¿no? Pues desde chavales que presentan esa mini tesis a luego ya personas que están sacándose pues su carrera universitaria, que también quieren hacer una tesis sobre Corea. La verdad es que en el mundo académico también recibimos muchas peticiones. A nivel de los medios de comunicación, por supuesto, tanto españoles, sobre todo, más extranjeros, ¿no? De otros países que en España, pero que quieren saber lo que pasa en Corea del Norte también desde Corea del Norte. No quieren escuchar lo que pasa en Corea desde Washington, desde, lógicamente, un país en el que no tienen ni idea. Yo no veo a nadie de un país como este en el que nos tomamos un poco a pitorreo a los que nos gobiernan, en el que hay una ironía y un sarcasmo con todo aquello que tenga ecos de política que yo veo bastante sano. Yo no veo a nadie de un país así, de un país como el nuestro, queriendo vivir en un país en el que se le tiene un respeto marcial al líder. Vamos, al día siguiente yo creo que la gente estaría de vuelta. Pues no es así. Te puedo asegurar que cada día tengo peticiones de toda España pidiendo irse a Corea, bien sea para estudiar, para sacarse una carrera universitaria allí, porque en muchos casos pues o no tienen medios económicos para sufragarla aquí en España o quieren aprender de un país, de una cultura diferente, personas que solicitan trabajo, que solicitan asilo político, y he llegado a